Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 117, a Anahime. Lanzamiento 2020, 05-11. Como prometió, Naruto estaba exactamente donde dijo que estaría cuando Orochimaru regresara a su oficina. Además de las pilas de papel que se habían movido lo suficiente como para ser perceptibles, la escena era casi idéntica a aquella en la que había entrado Orochimaru cuando llegó. El trabajo del príncipe nunca terminó. El ritmo de Naruto no cambió, pero sus movimientos ganaron energía cuando Orochimaru regresó, dejando claro que estaba contento por el descanso o ansioso por poder concentrarse en el Tenno-Uin. Honestamente, probablemente fueron ambos, pero eso era comprensible. Diligente como siempre, terminó el informe que estaba leyendo en ese momento, raspando cualquier cosa importante en una página separada para una fácil referencia más tarde, y luego lo colocó junto con sus hermanos en una carpeta manila marcada y fechada como informes terminados. Orochimaru levantó una ceja ante eso y no pasó desapercibido cuando los ojos de Naruto se movieron de la carpeta a su padrino. No necesitaba ninguna explicación para saber exactamente por qué el Sannin tenía curiosidad y no vio ningún daño en dar respuestas a la pregunta silenciosa. Es parte de un nuevo sistema hacia el que nos estamos moviendo. No se ha desarrollado completamente porque tuvimos que volver a priorizar las tareas mientras Mai no estaba, pero debería hacer que la transición completa sea mucho más fácil. Parece más organizado. Orochimaru admitió con una sonrisa astuta. Simplemente no quería decir nada. Está bien. Naruto le devolvió la sonrisa con una pequeña propia. Nuestro sistema anterior era bastante chapucero, lo admito. Se desarrolló a medida que crecíamos y nunca nos sentamos a planificarlo. Afortunadamente, Hanabi había estado aprendiendo a hacerse cargo del clan Hyuga y está familiarizada con métodos más prácticos. Sistemas. Solo hubo un mínimo de sorpresa en Orochimaru al enterarse de que la chica era, de hecho, quien decía ser. Realmente no había pensado que estaba mintiendo. ¿De qué habría servido? Pero aún así era extraño saber que alguien tan joven estaba ocupando tal posición. Aunque considerando para quién lo estaba haciendo, tal vez no era tan joven en absoluto. Naruto había reunido a sus lobos cuando solo tenía unos años más, ¿no? El jefe de administración fue impresionante, pero realmente no se podía comparar con fundar una organización, hacerse cargo de un país y establecerse como un daimyo. Sin embargo, todavía era joven, no había nada que dijera que no podría hacer lo mismo. Bueno, aparte del hecho de que ella no era Naruto, eso es. Escuché que ella también es la asistente de Mai. Hizo lo mejor que pudo para reprimir una sonrisa cuando los ojos entrecerrados de Naruto se enfocaron en él como si pudiera ver todas las respuestas a las preguntas en su cabeza solo con la vista. Si alguien era capaz de hacerlo, Orochimaru no tenía dudas de que sería su príncipe carmesí, pero no había escuchado nada que sugiriera que estaba dentro de sus capacidades. Era muy consciente de que el daimyo de Nami no Kuni podría tener muchos secretos ocultos incluso para su padrino, por lo que no descartó por completo la posibilidad de que realmente estuviera dentro de sus capacidades y exactamente lo que estaba haciendo en ese mismo momento. Eso es ella. La voz de Naruto era uniforme y sencilla, y no reflejaba nada de la sospechosa curiosidad que Orochimaru podía leer en sus ojos. Supongo que te encontraste con ella antes. ¿Cómo tomó el cuerpo? La perspicacia de su príncipe no decepcionó y Orochimaru pudo sentir crecer su sonrisa. Estaba segura de que yo era Sasuke-kun, pero no parecía importarle nada excepto el hecho de que estaba dentro de tu apartamento cuando se suponía que había sido secuestrado. Ella puede ir muy al grano, es una de las razones por las que me siento cómodo permitiéndole dirigir nuestros esfuerzos de reorganización. Mucho como Mai, ¿no es así? Como una pequeña mini yo. Sí, parecen funcionar bien juntos. También se parecen. Casi podrían ser hermanas. Señaló el Sannin. Más allá de que Pop tiene el cabello oscuro y la piel pálida, Naruto realmente no lo vio, por lo que solo se encogió de hombros a medias. ¿No? Tal vez solo soy yo entonces. Orochimaru se acercó a su bolso y comenzó a hurgar en él hasta que reunió un puñado de papeles. Su escolta Wolf le había aconsejado empacar un poco mejor, pero se impacientó a la mitad y decidió que era lo suficientemente bueno para viajar. Sabía que ella estaba poniendo los ojos en blanco cuando declaró que había terminado, pero parecía tan ansiosa por completar su tarea de Tsukuyomi como lo había estado él por visitar a su ahijado nuevamente.
¿Tienes tiempo para repasar el Tenno-jun ahora? Los papeles cayeron en la única parte despejada de su escritorio, directamente frente a Naruto, y Orochimaru casi rebotaba en el cuerpo de Sasuke con una emoción vertiginosa. Tenía muchas ganas de sumergirse en su obra maestra. Orochimaru tuvo problemas para recordar la última vez que había estado tan emocionado. Acerca de la investigación, eso es. Su noche con Naruto se sentó sin lugar a dudas en la parte superior de sus experiencias y dudaba mucho que algo se acercara a reemplazarla. Sí, ahora está bien. Más que bien, en realidad. Necesitaba desesperadamente un descanso. Perfecto, entonces, ¿dónde te gustaría protagonizar? Interrumpir a los Sannin fue el sólido golpeteo en la puerta, ganando una mirada más aguda que el filo de cualquier daga. Naruto estaba demasiado acostumbrado a que su trabajo fuera interrumpido como para desconcertarse. Ingresar. Ganju asomó la cabeza primero y sonrió nerviosamente bajo la feroz mirada de Orochimaru. Incluso en el cuerpo de Sasuke no había perdido nada de su potencia. Antes de que el hombre pudiera ofrecer siquiera una disculpa por interrumpir o pedir perdón por su sincronización, Katsuri lo empujó completamente dentro de la habitación, quien ni siquiera se inmutó bajo la mirada fulminante de Sannin, más preocupada por responder a la llamada de su señor. Una tercera cabeza se asomó desde el pasillo, cautelosa de poner un pie en la oficina de Naruto en la presente compañía. Mis disculpas por la demora, Tsukuyomi-sama. Reuní los que solicitó. Sí, sí. Muy bien. Estás despedido. Con visible gratitud, el hombre salió corriendo, feliz de estar fuera de la línea de fuego. Sí, Tsukuyomi-sama, gracias Tsukuyomi-sama. Orochimaru apretó los dientes de Sasuke, pero trató de permanecer lo más neutral posible ya que la atención de Naruto fue robada justo antes de que pudieran llegar al sello, moviéndose hacia un lado del escritorio para mantenerse fuera del camino por el momento. Podía ser paciente, podía. Simplemente no le gustó. Quería su tiempo de Naruto, maldita sea. ¿Quería vernos, Tsukuyomi-sama? Preguntó Katsuri, dedicando solo una mirada al Sannin más pequeño de lo habitual. Sí, jefe. ¿Necesitabas algo? Si Ganju hubiera sido, no, eso parecía poco probable. Aún así, fue una coincidencia muy extraña lo mucho que esa oración le recordó a Naruto algo que Anko podría decir. Lo último que necesitaba era que Anko alentara a sus lobos a realizar renovaciones adicionales mientras estaba de espaldas. Si derribaban más paredes, el segundo piso pronto estaría a nivel del suelo. Le gustaría evitar eso, preferiblemente indefinidamente. No estaba completamente convencido de que tendría ese lujo. Lo hice. Katsuri, estarás a cargo de esta misión, se volvió hacia Ganju mientras continuaba. Pero Ganju será quien lo interprete. Los dos compartieron una mirada antes de disparar a Naruto con expresiones inquisitivas, pero en realidad no expresaron ninguna pregunta sobre los deseos de su señor. Orochimaru tiene una base en Yunokuni que espero usar como punto de partida para la nuestra. Su trabajo será inspeccionar la ubicación para asegurarse de que sea viable y comenzar a hacer planes para la construcción de nuestra base más nueva. Orochimaru enviará a sus propios subordinados para que se reúnan contigo allí, incluidos los resultados actuales de Aquatic Shinobi. No pasaron por alto la forma en que se detuvo para mirar a la serpiente Sannin mientras decía eso, dejando en claro que tenía más que algunas preguntas sobre ese detalle. No tenemos una ETA a su llegada, por lo que es posible que haya terminado con las inspecciones preliminares antes de que lleguen si todavía está en buenas condiciones o podría demorarse incluso en ingresar a la estructura existente hasta que llegue uno o ambos grupos. ¿Ambos grupos, Tsukuyomi-sama? Preguntó Katsuri. Sí, el grupo que probablemente te contactará primero son algunos de los asistentes personales del laboratorio de Orochimaru de Otogakure. Su conocimiento general debería resultar valioso mientras planeamos la construcción de nuestra base. El segundo grupo son los resultados del programa Aquatic Shinobi con sede en Ume no Kuni. Debido a su distancia, no espero que lleguen primero, pero como no sé mucho sobre el programa y lo más probable es que lleguen por mar, podría estar equivocado. Naruto le dio a Orochimaru una mirada insinuante. Si bien creo que podrían hacer el viaje un poco más rápido que en barco según los últimos informes que he recibido, no es del todo exacto, esos eran los últimos informes que había leído, pero todavía los recibía esporádicamente. Habiendo perdido su propio interés en el proyecto hace algún tiempo, solo estaba permitiendo su continuación porque no tenía ningún otro proyecto que necesitara ese espacio de laboratorio específico. Fue solo cuando tuvo un posible uso para los objetivos de Naruto que Orochimaru comenzó a preocuparse nuevamente.
Lo desaconsejaría para que puedan ser útiles tan pronto como lleguen. Incluso para ellos sería todo un viaje y los experimentos se han centrado en aspectos físicos muy diferentes. La fuerza y la resistencia eran mucho menores prioridades. ¿Eh? Ganju se rascó la cabeza. ¿Prioridades más bajas que qué? Parecían algunos focos bastante importantes para él. Que respirar bajo el agua indefinidamente tan naturalmente como respiramos aire. La respuesta de Orochimaru fue lo suficientemente seca como para drenar los océanos y hacer que la investigación fuera irrelevante. O poder detectar todo en el agua a su alrededor en 360 grados para compensar el entorno mucho más tridimensional. ¿Las peleas ya no son tridimensionales? Naruto no pensó que la mirada de Orochimaru pudiera volverse más seca. Él estaba equivocado. Te aseguro que es mucho más fácil moverse en cualquier dirección bajo el agua que a través del aire. Bueno, sí, puedo ver eso, pero ¿por qué pelearían bajo el agua? El rascado de Ganju se movió de su cabeza a la ligera nuca en su barbilla. Estaba atrasado por un afeitado, pero estaba contemplando dejarse crecer para ver cómo se veía. La única razón por la que tu shinobi bajo el agua estaría peleando es si alguien más hiciera un shinobi bajo el agua, que solo haría porque tú los tuvieras. El rostro de Orochimaru pasó de estar en blanco a estar irritado. Las peleas submarinas no eran el objetivo, bufón. Era para ver si se podía hacer y con la esperanza de desarrollar modificaciones que pudieran ser útiles normalmente. ¿Podrías haber dicho eso? Se encogió de hombros Ganju. Tú eres el que mencionó peleas. Porque ser capaz de detectar enemigos en ese entorno es más importante que la fuerza y la resistencia en este momento. Decir que fue para fines de navegación probablemente hubiera encajado mejor. Katsuri intervino ganándose el ceño fruncido de Orochimaru y una sonrisa de Ganju. Sí, eso habría tenido mucho más sentido. Soy un científico. Por el sonido de sus palabras, estaban siendo forzados a salir con los dientes apretados. No soy un maestro. Traté de explicarlo de una manera que pudieras entender. Ganju volvió a encogerse de hombros. Claro, claro. Así que vienen en bote y serán los últimos en llegar. Creo que lo tenemos. Solo la mirada seria que Naruto le dio evitó que Orochimaru atacara al lobo que lo estaba despidiendo tan casualmente. Naruto no estaba seguro si era porque Ganju era valiente, ignorante o simplemente se sentía más seguro en su presencia. Probablemente una combinación de los tres. Puedes prepararte para el viaje. Orochimaru informará a Katsuri sobre la ubicación y el ingreso a la base. ¿Lo entendiste? Ganju hizo un saludo informal y giró sobre sus talones para irse antes de detenerse para mirar por encima del hombro. ¿Oh, puedo traer a mis hijos? Tus, muchachos. Naruto estaba razonablemente seguro de que su expresión se acercaba a los niveles de Orochimaru de seca falta de impresión. Ya estaba medio convencido de que no quería saber, pero al mismo tiempo sentía que saber era probablemente su responsabilidad. Sí, mis hermanos me ayudan con los proyectos más grandes. El lobo felizmente anunció, los puños descansando en sus caderas mientras giraba su cuerpo hacia su padre en una postura confiada. De todos sus hijos, Ganju se llevó la palma por ser bullicioso e injustamente confiado. Por un lado, enviar tanto caos en una misión que se suponía que era muy sigilosa probablemente no fue una buena idea, pero por otro lado, serían útiles para el trabajo real que se necesitaría hacer. Se suponía que esta sería solo la inspección preliminar, pero si pudieran comenzar, sería beneficioso hacerlo lo antes posible con todos los que necesitaban. También evitaría que un grupo que solo podía imaginar como mini Ganju anduviera sin rumbo aquí en el apartamento. Sí, esa última parte fue suficiente para decidirse. Es una misión sigilosa, Ganju. Sigilo. Posiblemente no podría estirar eso lo suficiente. Asegúrate de que entiendan eso. Nadie puede saber lo que estamos haciendo en Yunokuni. ¿Entendido? Perfectamente, Tsukuyomi-sama. La seriedad con la que dijo eso fue rápidamente traicionada por su siguiente jactancia. Inflando su pecho como una especie de gallo demasiado musculoso, anunció con orgullo. Todavía no sabías que construimos aguas termales aquí la semana pasada. Tú, Naruto se contuvo y masajeando sus sienes, despidió a Ganju de la habitación con un movimiento de su mano. Solo, ve, me ocuparé de eso más tarde. ¿O no? Eso podría terminar siendo algo más que ignoró por el bien de su cordura. Sin embargo, explicaba para qué había atrapado a Ganju y a esos otros lobos con materiales. Deben haber sido los chicos de Ganju. Tímidamente, Katsuri levantó una de sus manos al nivel del pecho. Eso fue mayormente culpa mía, Tsukuyomi-sama.
El otro día me preguntaste si teníamos uno, así que pensé en darle a Ganju un proyecto que podría haberte interesado antes de que se le ocurriera uno por su cuenta. Él había preguntado sobre eso, ¿no? Incluso había preguntado específicamente si Ganju había construido uno. En todo caso, se lo había buscado él mismo para que no pudiera estar realmente enojado por eso. Eso fue muy considerado de tu parte, Katsuri. Aprecio tu intento de dirigir su entusiasmo en una dirección más beneficiosa. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Había planeado que fuera una sorpresa para ayudarlo a relajarse, pero ha estado tan ocupado que no tuve la oportunidad de mencionarlo todavía. Naruto asintió para mostrar que había escuchado, pero dejó ese tema en paz, volviendo a la razón por la que los había llamado antes de descubrir más fuentes de su creciente dolor de cabeza. Orochimaru, si pudieras completar a Katsuri, por favor. Con pasos rápidos, Orochimaru regresó a su bolso y sacó un archivo con la etiqueta Yuno-kuni, del cual sacó una de las 3 carpetas y se la entregó a Katsuri. Eso es todo lo que tengo en la base, desde la construcción hasta mi orden de cesar todas las operaciones hace varios años. Katsuri abrió la carpeta y comenzó a hojear su contenido para familiarizarse con el destino de la misión. Como puede ver, está casi completamente bajo el agua con un solo acceso sobre el nivel del mar. Un dedo pálido señaló un boceto aproximado de un afloramiento rocoso en la curva más septentrional de la cala. Normalmente, los barcos con suministros y subordinados pasarían aquí en la noche, dejando lo que se necesita para que la base recolecte y recoja las gotas marcadas dentro del agua. No quería que pasaran más de 1 hora en un intercambio dado, y debían hacer todo lo posible para limitarlo a 20 minutos o menos. A veces eso significaba retrasos, pero era mejor que ser detectado por Yuno-kuni o cualquier nave de Kaminari no Kuni. Ya veo, estaba oculto por su máscara, pero solo con la voz, Naruto pudo ver el ceño pensativo que tiraba de sus labios. La base principal parece estar directamente en el centro y se extiende hacia el sur hasta la cala, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Hay alguna razón por la que no construyeste hacia el área que ya albergaba el acceso? Seguramente eso hubiera sido más fácil. Los materiales allí eran menos que cooperativos y las condiciones no eran óptimas para construir ningún tipo de estructura duradera en ese momento. Aquatic Shinobi habría sido útil en ese sentido. Su mirada mordaz transmitió el hecho de que todavía estaba disgustado por los comentarios anteriores, pero siguió adelante rápidamente. También mantuvo la entrada lo más lejos posible de la base para reducir aún más las posibilidades de descubrimiento. En el mejor de los casos, solo retrasaría, pero ese tiempo habría sido crucial para salvar todo lo que pudimos y asegurarnos de que el resto fuera destruido. Tiene sentido. Katsuri miró a su señor. ¿Preferirías que usáramos la base tal como está o preferirías construir alrededor de la entrada ahora que se nos unirá Aquatic Shinobi? Si la mayor parte de la base es utilizable, proceda a expandirse desde el almacenamiento. No tiene sentido dejar que se desperdicie. Si no se expande allí. Prefiero estar principalmente dentro de roca sólida que en el océano, no estamos haciendo ningún tipo de investigación, eso lo requeriría. Entendido, me aseguraré de que Ganju sepa cuando está haciendo planes. Hizo una pausa, lista para despedirse. Realmente es bastante bueno en esto, puedes confiar en que hará un buen trabajo, especialmente con la ayuda de personas lo suficientemente capacitadas para trabajar directamente con Orochimaru. Sí, por supuesto. No le habría asignado la tarea si no creyera que era capaz. Incluso si ese capaz era mucho más para darle un dolor de cabeza que cualquier referencia a sus habilidades de construcción o habilidad arquitectónica. Katsuri asintió con la cabeza. ¿Había algo más? Naruto no tenía nada, así que miró a Orochimaru para ver si el hombre tenía algo más que agregar. La placa adherida en la parte posterior del archivo es la placa de acceso del último científico jefe asignado allí. Debería permitirle pasar casi todo en la base, suponiendo que tenga energía retenida y que los sensores sigan funcionando. Sería su suerte que todo el hardware fuera bueno, pero que los sistemas informáticos se hubieran congelado en su ausencia y no respondieran. Afortunadamente, era la misión de Naruto, por lo que tomaría en consideración su suerte en lugar de la de Orochimaru. Habrá archivos a los que no tendrás acceso, pero dudo que sean de mucho interés para ti de todos modos. Cuando tengas todo en funcionamiento, puedo visitarte para entregarte la biometría anulada, Naruto. Se volvió hacia su ahijado mientras decía su nombre. Sí, necesitaba tener control sobre la base. Iba a pasar la mayor parte del tiempo allí.
Se suponía que se convertiría en la ubicación principal de las operaciones de Wolf, pero tenía la intención de que Mai manejara esa posición eventualmente mientras él continuaba con algunas de sus otras facetas. Dejaremos eso por ahora, Orochimaru. Es posible que no pase la mayor parte del tiempo en la base, por lo que puede ser más prudente que el individuo de mayor rango allí de manera más permanente tenga ese control. Estaba claro que a Orochimaru no le gustaba esa idea, pero incluso él sabía que eso se debía principalmente a que no confiaría en que sus subordinados no usaran esas anulaciones para cortar todas las conexiones y volverse deshonestos con sus experimentos. Una vez fue una casualidad, 2 veces no lo fue. Orochimaru no volvería a cometer ese error nunca más. Es posible que pueda dividir las anulaciones para que se ajusten a 2 perfiles, si eso funciona mejor. Se necesitaría un poco de esfuerzo para hacer que las cosas funcionen, principalmente una gran cantidad de reescritura de los scripts de seguridad y una forma de diferenciar los datos biométricos de 2 personas cuando había tenido mucho cuidado de asegurarse de que solo coincidiera con una cantidad muy pequeña de su propio que guardó de su cuerpo original, pero era factible. Menos seguro, menos confiable y aún posible que la otra persona hiciera mucho daño si así lo deseaba, pero no era su función interferir en los deseos de su ahijado, solo complacerlos. Eso funcionaría mejor, sí. Gracias. Es un placer. Todavía tendrás que hacerle una visita a la base para que pueda darte esos permisos. Quien quiera que quieras que los tenga, también. Orochimaru hizo una nota mental para sesgar los permisos ligeramente para que al final Naruto aún pudiera anular cualquier cosa que pudiera hacer la persona que pretendía colocar allí. Más vale prevenir que curar y no era como si esa capa adicional de seguridad le hiciera ningún daño. Ni siquiera tenía que saberlo y si sus subordinados demostraban ser dignos de confianza, nunca lo descubriría porque no lo habría hecho. Cualquier necesidad de recuperar el control de la base. Ese era el resultado que preferiría Orochimaru, simplemente no podía permitirse ser tan confiado y esperanzado como para poner una cantidad sustancial de fe en ello. Por supuesto, sus subordinados no lo adoraban como una deidad encarnada, por lo que tal vez la fe de Naruto en la lealtad de sus hijos no estaba fuera de lugar en absoluto. Solo el tiempo podría decirlo. Me aseguraré de planear un viaje a Yunokuni en las próximas semanas para hacerlo, asintió Naruto. Hasta que la base esté completa, no hay prisa y espero estar bastante ocupado en el futuro previsible. Cuando quieras, Naruto-kun. Solo házmelo saber para que pueda estar allí para hacerlo. Suponiendo que no estés todavía en mi compañía cuando llegue ese momento. Sus palabras fueron acompañadas por una mirada de complicidad y le dedicó una sonrisa tímida que reconoció al instante. Así que ahí fue donde Anko lo había aprendido, ¿verdad? Se veía mucho mejor en la cara de una mujer. ¿Algo más que Katsuri deba saber? Además de asegurarse de que ningún pescador haya entrado en el área cuando ingresan a la base, no. Creo que eso cubre todo. Naruto asintió, aceptando la respuesta, y sus ojos morados se dirigieron a Katsuri. Estudia ese archivo antes de irte y asegúrate de acercarte a Orochimaru con cualquier pregunta que surja. No quiero que surjan complicaciones por malentendidos, ¿está claro? Perfectamente, Tsukuyomi-sama. Comenzaré de inmediato a menos que me necesite más. No, ahora no. Estás despedido. Con un fuerte saludo, se dirigió a la puerta sin demora y estaba a mitad de camino cuando la voz de Naruto inmediatamente agotó su impulso. Katsuri. Sí, Tsukuyomi-sama. El futuro de los lobos depende de esto, tanto de mi bienestar como de la vida de tus hermanos. No le falles a tu manada. Tsukuyomi-sama. Dio otro saludo en la puerta. Escucho y obedezco. Bien. Su voz se convirtió en un murmullo cuando ella se dio la vuelta y se marchó para completar su tarea. Bien. Había pasado un tiempo desde que los escuchó pronunciar esa frase en particular, tanto tiempo de hecho que no podía recordar la última vez que esas palabras habían llegado a sus oídos. ¿Alguien había dicho algo así durante una de las operaciones más recientes de los lobos o era antes de que incluso hubieran obtenido el control de Nami no Kuni? De cualquier manera, era nostálgico y traía consigo vagos recuerdos de tiempos más simples llenos de esperanza y potencial. Ahora era su trabajo asegurarse de que regresara de forma permanente, comenzando por abordar un problema que había tenido durante demasiado tiempo. ¿Cómo se suponía que debía proteger a sus hijos si el único chakra al que podía recurrir en una cantidad significativa lo dañaba tanto como a sus enemigos? Entonces, ¿a dónde vamos, jefe? Una pequeña bolsa colgaba del hombro de uno de los lobos mientras observaba de Ganju inspeccionar una pila de material que habían estado reuniendo durante las últimas semanas para cualquier proyecto futuro.
Yuno-kuni, Tsukuyomi-sama quiere una base. Con un asentimiento de satisfacción, Ganju señaló el material de construcción. Esto debería servir para empezar, vamos a empacarlo. ¿Simplemente vamos a construir una base? Uno de los otros preguntó mientras se movían para comenzar a sellar todo lo que pudieran. No creo que hayamos hecho nada tan importante antes. No estaba diciendo que no, simplemente no estaba seguro de que pudieran cumplir los deseos de Tsukuyomi. No querían decepcionarlo, pero decirle que solo podían ser incapaces de entregarlo era posiblemente peor. Será mejor que se lo haga saber ahora para que pueda encontrar personas que supieran cómo construir una base adecuada desde cero. Bueno, no. Primero vamos a inspeccionar uno de los antiguos laboratorios de Orochimaru y, si todavía funciona, comenzaremos a expandirlo a la base que quiere Tsukuyomi. Oh. Así que todavía estamos remodelando, entonces. Ganju hizo una pausa, parpadeando lentamente mientras procesaba el salto en la lógica. Una enorme sonrisa dividió su rostro cuando se dio cuenta de que tenían razón, en cierto sentido. Era un poco más complicado que eso, pero técnicamente, ¿sí? ¿Sabes? Creo que tienes toda la razón. Y si había algo con lo que Ganju y sus muchachos estaban familiarizados era con la remodelación de bases. Esto sería un paseo por el parque. Nadie había entendido realmente por qué se había hecho, pero no había una sola persona en Nami no Kuni que dejara pasar la oportunidad de celebrar a expensas de la Casa de los Lobos. Cuando anunciaron la comida y las festividades del día, las sospechas quedaron ahogadas por las imágenes, los sonidos y los olores de un circo ambulante y cualquier otra cosa que Sai había logrado organizar durante las últimas semanas. ¿Por qué lo hizo? Sin embargo, ni siquiera los lobos lo sabían realmente. De hecho, nadie excepto Sai parecía tener idea de lo que estaba pasando dentro de esa cabeza suya, que era exactamente lo que había provocado que una irritada Ana irrumpiera en la habitación. Había esperado que el hecho de que no estuviera dentro de su propia oficina, o incluso en el edificio que servía como cuartel general de operaciones, podría haberla retrasado un poco más, pero no fue tan afortunado. La mirada que le dirigió cuando las puertas dobles chocaron contra las paredes podría haber incendiado el puñado de papeles que agarraba como si estuviera tratando de asfixiarlos. Con lo enojada que parecía, es posible que incluso haya podido lograrlo. Explícate, ahora. No era una pregunta y no era una solicitud, era una orden de la institutriz de Nami no Kuni. Afortunadamente, ella no lo superaba en rango, incluso si su presencia enérgica era mucho más intimidante que cualquier cosa que él pudiera lograr. Sabes que si esperas un poco más, puedes averiguarlo con todos los demás. Eso es más emocionante, ¿no? Esa pregunta no era completamente retórica, estaba bastante seguro de que tenía razón, pero aún había un matiz de duda que le impedía comprometerse con esas palabras por completo. Debería haberlo sabido antes de que hicieras algo. Sus puños se encontraron descansando sólidamente sobre sus caderas. ¿Tienes idea de cuánto gastaste en esto? Voy a tratar de equilibrar el presupuesto de Nami durante meses para corregir esto. Oh. Si bien era indudable que era un excelente comandante, seguía siendo la última persona que querías a cargo de las finanzas. Si no añadiera un punto extra de posible fracaso, ella habría insistido en que él tuviera un asistente por el que todas las decisiones financieras tuvieran que pasar para su aprobación. Desafortunadamente, eso limitaría su capacidad para tomar decisiones inmediatas por el bien de Nami y obstaculizaría su capacidad para proteger a su país. Fue una pena que esas mismas decisiones inmediatas fueran la fuente de este lío. ¿Qué diablos había estado pensando? Si fuera una fecha especial, podría haberla aceptado, pero a menos que fuera el cumpleaños de Tsukuyomi y nadie le hubiera dicho que estaba razonablemente segura de que era un día como cualquier otro. Ya sabes, ignorando el hecho de que el área inmediatamente fuera del palacio de Tsukuyomi se había convertido en una ciudad de tiendas de campaña coloridas, gente emocionada y niños risueños. Ella no sabía cómo se sentiría él al respecto. Sai había sido a quien acudió cuando diseñó el palacio debido a su relación más cercana con el daimyo y él fue quien dijo que necesitaban ambas paredes y un bosque en miniatura para separar el palacio. Palacio del resto de Nami no Kuni, por lo que asumió que le gustaba su privacidad, por lo que probablemente era mejor que estuviera fuera en este momento. No me di cuenta de que había sido tanto, admitió. Una parte de Ana deseaba poder sospechar que estaba mintiendo para poder estar aún más enojada con él, pero sabía que estaba siendo genuino. Maldito sea él también. Pero valdrá la pena, prometió Sai con una pequeña pero honesta sonrisa. Hoy es un día especial, después de todo. ¿Era el cumpleaños de Tsukuyomi? Realmente estaba empezando a sospechar que ese era el caso.
Seguro que desearía que alguien se lo hubiera dicho. ¿Qué tiene de especial el día de hoy? Eventualmente cedió y preguntó por qué no parecía que él fuera a ofrecer nada más hasta que ella lo hiciera. Dioses, esperaba que no estuviera desarrollando un sentido del humor, probablemente terminaría siendo peor que su sentido de las finanzas. De alguna manera. Verás. Miró el reloj de la pared y asintió satisfecho antes de ponerse la camisa para asegurarse de que descansaba correctamente contra él. Ahora que le llamó la atención, no creía que pudiera recordar que él se hubiera preocupado por su apariencia antes. Sai era del tipo que iba por la función y simplemente no parecía correcto verlo con una camisa planchada, pantalones cuidadosamente abrochados alrededor de sus botas, y tenía el cabello peinado hacia atrás. Ana se dio cuenta de repente de que probablemente estaba haciendo las preguntas equivocadas antes. Sin embargo, a Sai no le preocupó su pensamiento y se dirigió al otro lado de la habitación donde un conjunto más pequeño de puertas dobles estaba enmarcado por gruesas cortinas rojas. El picaporte hizo un suave chasquido y la serenidad de la habitación se desvaneció cuando la única barrera de las festividades se abrió suavemente. Ana se acercó para ver mejor, pero se aseguró de mantenerse lo suficientemente atrás para que nadie en los terrenos del palacio pudiera verla en el balcón al que Sai caminaba con confianza. Hizo un gesto con la cabeza a un lobo que ella no podía ver y el ritmo de un tambor resonó en el aire. Comenzó lentamente, un latido cada 12 segundos más o menos, pero a medida que avanzaba se hizo más rápido hasta que hubo un latido cada segundo. Se aceleró una última vez cuando la gente de Nami no Kuni sin duda miraba hacia la figura que estaba de pie sobre ellos y luego terminó con un golpe final que se alargó hasta que se desvaneció naturalmente. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los tambores y los ruidos anteriores de las festividades combinados. Pudo ver a Sai tomar un solo respiro para calmarse, su cabeza girando ligeramente para permitirle inspeccionar la multitud. Pueblo de Nami. Su voz no era un grito o un alarido, pero era alto y claro. En el silencio que los tambores habían preparado para él, la llevó fácilmente por los terrenos del palacio. Les agradezco por acompañarnos en este día, la Casa de los Lobos está feliz de ver que a pesar de lo que han soportado sus espíritus, aún cantan y se deleitan entre las olas. Algunos vítores dispersos fueron atenuados por el silencio de la multitud que esperaba con gran expectación escuchar por qué la Casa de los Lobos había hecho esto en primer lugar. A lo largo de las semanas y los meses, hemos pasado de ser una comunidad en sus últimas piernas a una ciudad próspera que puede declararse con orgullo la capital mundial del transporte marítimo. Hubo más aplausos esta vez, pero se extinguieron demasiado rápido, el silencio solo fue interrumpido por débiles murmullos de aquellos que habían comenzado a especular sobre el verdadero propósito del día. Esta no ha sido una pequeña hazaña para Nami no Kuni, pero a medida que esta gran ciudad nuestra continúa creciendo y llenándose de prosperidad, debemos centrar nuestra atención en darle un nombre propio. El ruido estalló de inmediato, algunos expresaron su acuerdo y otros negaron con vehemencia. Sai levantó una sola mano para acallar a las masas y después de unos largos segundos accedieron. No me malinterpreten, Nami no Kuni es el nombre de un país que se ha convertido en mi hogar y entiendo que este pueblo, el pueblo de Nami, siempre ha sido su corazón. Pero Nami ya no es un pueblo y Nami significa más que la obra que se ha hecho para nombrarla con merecida gloria. El desacuerdo disminuyó significativamente, pero el mar de personas debajo de él aún no parecía del todo convencido por sus palabras. Ana tampoco podía decir que lo estaba, pero eso era más porque estaba empezando a darse cuenta de lo que estaba haciendo el bastardo. Por Tsukuyomi, si tenía razón, iba a hacerle la vida un infierno hasta que el presupuesto de Nami volviera a la normalidad. Nami es la tierra, Nami es el mar, Nami es el espíritu de su gente nueva y vieja. Sai proclamó. Entonces, ¿cómo llamamos a esta gran ciudad nuestra? Esta joya de la corona que Nami lleva en la frente. El lugar donde trabajamos, soñamos, crecemos y vivimos. La multitud guardó silencio, pero cuando la aceptación se asentó, la emoción comenzó a burbujear en su interior con tanta facilidad que se acercó a un zumbido audible en el aire. Parecía tener la idea correcta, pero ¿qué nombre le quedaría bien a Nami como ciudad? Para ellos siempre había sido Nami y nunca habían soñado con darle otro nombre, pero sus palabras despertaron algo, una necesidad de algo más grande. ¿Qué le diría al mundo que Nami no Kuni no era solo Nami, sino que había florecido de formas inimaginables? ¿A quién honramos ahora, con este nombre? ¿Quién te ha guiado a esta prosperidad con la bendición del mismo Tsukuyomi-sama? ¿Quién se ha convertido en la hija favorita de Nami no Kuni?
Un murmullo comenzó en la multitud cuando la gente se dio cuenta de quién estaba hablando Sai, la emoción estaba a punto de estallar. Solo hay un nombre que honra a su líder, su magnífica ciudad y este país al que todos llamamos hogar. Por la presente nombro a Naime, la ciudad capital de Nami no Kuni. Ese hijo de puta. Las palabras de Ana fueron ahogadas por una multitud que vitoreaba. En realidad lo había hecho. Claro, él lo había mencionado antes como una amenaza, pero ella no creía que alguna vez soñaría con seguir adelante con eso. Tenía la sensación de que Tsukuyomi tampoco había sido consultado sobre el asunto, pero eso ya no importaba. La gente había aceptado el nombre de la nueva capital, no cambiaría de opinión ahora. Iba a vengarse de él por esto. Con Tsukuyomi como testigo, lo recuperaría, recuerda sus palabras. Sai se iba a arrepentir de haber hecho esto. Sea el que per. El que ata capítulo 117, Beten no Huin. Capítulo 117, Beten no Huin publicación para usuarios. 2020, 05-18. En el momento en que el pie de Katsuri dio un paso desde la oficina, Orochimaru se apresuró hacia la puerta y sin demasiada sutileza la cerró detrás de ella. No habría más interrupciones si podía evitarlo y, aunque cerrar la puerta con llave no garantizaba que se quedarían solos, sí disminuía las posibilidades de que alguien apareciera. Al menos, eso es lo que Orochimaru se decía a sí mismo. Si alguien terminaba llamando a la puerta, tendría que abrirla para asegurarse de que no era importante, por lo que la puerta cerrada era más un impedimento para las visitas casuales que cualquier otra cosa. El sabio serpiente no sospechaba que muchos de los visitantes de Naruto se detuvieran sin algún tipo de propósito oficial, lo que significaba que cerrar la puerta no había hecho absolutamente nada excepto hacerlo sentir un poco mejor y posiblemente retrasar a la siguiente persona que necesitaba ver al Daimyo de Nami no Kuni. Sin embargo, eso no era algo en lo que quisiera concentrarse en este momento, y cuanto más tiempo se retrasara, más probable sería que fueran interrumpidos antes de que pudieran comenzar correctamente de nuevo. Orochimaru quería hablar sobre su sello, maldita sea, ¿por qué el universo estaba tan decidido a evitar que lo hiciera? Al alejarse de la puerta para ver la leve diversión en el rostro de su príncipe, se olvidó de las recientes interrupciones y con una sonrisa juntó las manos. ¿Está bien, dónde estábamos? El principio. Naruto ofreció una sonrisa irónica que de alguna manera era descaradamente divertida y un poco de disculpa. Orochimaru no tenía idea de cómo diablos eso era posible. Me estabas preguntando por dónde quería empezar. Sí, Orochimaru asintió, eso sonaba bien para él. Sí, lo estaba. Quizás si me dijeras qué es lo que esperabas poder lograr con el Ten no Huin, podríamos centrarnos en las partes más pertinentes. Lo quiero. ¿Qué? Orochimaru se sorprendió momentáneamente, eso significaba lo que pensaba que significaba. Antes de que pudiera expresar su pregunta, Naruto continuó. Tengo una idea básica de lo que hace el sello y los beneficios que proporciona pueden usarse para anular algunas de las áreas que me faltan. Quiero un Ten no Huin propio. Por supuesto. ¿Su príncipe con su marca? Absolutamente. El hecho de que se beneficiaría de ello solo lo hacía mucho mejor, Orochimaru estaría más que feliz de colocar un Ten no Huin en el cuello de Naruto. Sin embargo, hubo algunos problemas. Principalmente que el Ten no Huin todavía estaba lejos de ser perfecto. Fue con el ceño bastante serio que Orochimaru mencionó este hecho. El Ten no Huin, en su estado actual, todavía tiene una baja tasa de supervivencia. Romper el limitador inicial para lograr todos los beneficios del sello, y eso también vino con sus propios inconvenientes, es aún más arriesgado. La posibilidad de en realidad sobrevivir a ambos es menos del 1%. Realmente había actuado demasiado apresuradamente con el Uchiha, no había necesitado una segunda etapa Ten no Huin para hacerse cargo del cuerpo del niño, ¿en qué diablos había estado pensando? La suerte de Naruto debe haberse contagiado ese día porque había estado muy cerca de dejar a Itachi como el último Uchiha masculino y ya no había logrado obtener ese cuerpo en particular. También dudaba de que Mikoto hubiera estado dispuesta, y que Naruto lo hubiera permitido incluso en la remota posibilidad de que ella lo hubiera hecho, para donar su cuerpo a la causa. Incluso si sobrevives, todavía hay 17,5, 17.37 para ser exactos, pero dudaba que Naruto fuera a ser tan quisquilloso cuando la probabilidad de supervivencia era tan baja. Probabilidad de que sufras un daño neurológico sustancial. Era una mente tan fina, también. Sería una verdadera lástima perderlo. Aunque si estaba siendo perfectamente honesto, Orochimaru estaba presentando los números de manera un poco engañosa.
De hecho, había un 17,5, más o menos, por ciento de posibilidades de salir del proceso con daño mental, pero eso era parte de un 18,5 de posibilidades de sobrevivir. El 1% que mencionó sobrevivió y permaneció sin cambios por el proceso. En lo que respecta a Orochimaru, cualquier cosa menos que el príncipe carmesí siendo la misma persona al final era tan bueno como que él muriera porque la persona que saldría ya no sería Naruto. Naturalmente, eso solo se aplicaba a este caso, a él no le importaba un carajo nadie más que pasara por el proceso. Una probabilidad del 1% era demasiado baja para que Orochimaru se arriesgara cómodamente. Entonces tenemos que cambiar eso. La forma en que esas palabras salieron de los labios de Naruto hizo que pareciera tan fácil de hacer como de decir. Desafortunadamente, Orochimaru no pudo ignorar los hechos para tener tanta esperanza. El Tennojuin fue una acumulación de casi una década de investigación y experimentación. Cambiarlo no iba a ser sin una gran cantidad de esfuerzo. Ni siquiera sé por dónde empezaríamos. Admitió Orochimaru. No he podido mejorarlo en absoluto en los últimos 3 años. Algo de lo que podían atestiguar los cientos de cautivos que habían muerto en sus esfuerzos por hacer exactamente eso. Los ojos morados se encontraron con los negros y Naruto golpeó lentamente con 2 dedos su brazo derecho. Empezaremos desde el principio. Oh. Oh. Los labios de Orochimaru se extendieron lentamente en una amplia sonrisa cuando una chispa de esperanza encendió rápidamente un fuego dentro de su pecho. Por supuesto, la obra maestra de sellado de Minato estaba tan por encima de la de Orochimaru que era como comparar una sola gota de lluvia con la inmensidad del océano, no, con la extensión infinita de los cielos mismos que se extienden mucho más allá de este mundo y cualquiera que venga después. Si algo iba a poder perfeccionar su Tennojuin era el guardián del sello, Orochimaru no tenía ninguna duda. Seré perfectamente honesto, Orochimaru. No sé casi nada sobre focas. Naruto ya había comenzado a quitar las envolturas blancas que llevaba sobre el sello, exponiéndolo al mundo una vez más. Aparte de bañarse y cambiarse, la última creación de su padre rara vez se dejaba descubierta, más por costumbre que por necesidad real. Pero si podemos averiguar exactamente qué necesitamos que haga y cómo pretendemos que se logre, sea el que debería poder manejar el resto. Tendremos que tener cuidado. Orochimaru dijo lo obvio mientras observaba los sellos ligeramente brillantes que cubrían la totalidad del brazo derecho de Naruto y algo más. Los cambios que necesitamos tendrán que planificarse perfectamente o no se sabe qué le hará el nuevo Tennojuin a su usuario. Sí, lo que significa que debemos comenzar por desglosar cada función de tu sello. Orochimaru asintió levemente con la cabeza, pensando en todas las cosas que iban a tener que hacer para que esto funcionara y, lo más importante, funcionara de manera segura. No había excusas para arriesgar la vida de Naruto. Ninguno. Orochimaru volvió hacia la puerta, pero esta vez en lugar de meter la mano en la bolsa, simplemente la agarró y la llevó al escritorio. Iban a necesitar todo lo que tenía sobre su creación, lo que significaba que estaba a punto de revisar todas sus notas durante más de una década para asegurarse de que no se perdía nada remotamente relacionado con Tennojuin. Comencemos con un resumen básico antes de entrar en los aspectos técnicos. Sugirió Orochimaru. Continuó antes de que Naruto tuviera la oportunidad de objetar, no es que el joven Daimyo tuviera la intención de hacerlo. El sello, en su estado de reposo, solo tiene una función: extenderse por el cuerpo. Esta no es una elección estética ni es algún tipo de efecto secundario. Cada marca sirve como un pseudo tenketsu para la red de chakra artificial del sello. Opera a través. En su etapa inicial, en realidad hay muy poco chakra dentro del sello, solo después de la activación comienza a crearlo. Orochimaru hizo una pausa para asegurarse de que Naruto lo seguía. No era realmente necesario, pero era educado. También le gustaba mucho ver a su príncipe con una mirada de concentración y enfoque en su rostro. Iba a tener que encargar una nueva pintura pronto, las viejas ya no reflejaban adecuadamente al joven sentado frente a él. ¿Cómo es que el sello crea chakra en absoluto? Nuestros cuerpos lo crean naturalmente cuanto más equilibradas están nuestras energías físicas y mentales, el sello depende de nuestros cuerpos para la creación de su chakra. Causaría un gran desgaste en el cuerpo del usuario, un costo no demasiado bajo si estuviera bombeando masas de chakra que normalmente tardarían mucho más en manifestarse dentro del tenketsu de alguien. El agotamiento después de usar el sello debería teóricamente, si ese fuera el caso, dejar al usuario completamente vulnerable después. No era el mejor diseño y un descuido que Naruto dudaba que Orochimaru hubiera tolerado.
Entonces, o ese no era el caso o Orochimaru había descubierto una manera de negarlo. Un mecanismo de seguridad, tal vez. Un cierre que limite la cantidad que se puede producir y luego detenga los efectos del sello en un punto determinado para devolver el chakra creado al sistema original podría hacerlo, especialmente una liberación lenta de ese chakra para mantenerlo con energía por un poco más de tiempo. Seguirías chocando, pero no tan inmediatamente después. Mucho, mucho más seguro. Técnicamente no es así. Una de las cejas de Naruto se elevó. El Ten-no-Huin en realidad convierte una energía más comúnmente llamada chakra de la naturaleza en algo más fácilmente utilizable por los humanos. Esencialmente, está tomando el equilibrio físico y mental del mundo y empujándolo a través de un solo Tenketsu modelado según el mío, lo que resulta en un bastardo. Mezcla de Nature Chakra y mi chakra. Una versión diluida de mí usando Nature Chakra, en cierto sentido. Ignorando el hecho de que Nature Chakra, del que Naruto nunca había oído hablar, se suponía que era el nombre común para él, el hecho de que el mundo tendría que tener algún tipo de conciencia mental para que esa energía se produzca como entendieron chakra que se produciría, y el hecho de que Orochimaru aparentemente pudiera aprovechar este poder sin el sello normalmente, había una parte que se destacó para el padre de los lobos. Nuestros cuerpos requieren una red completa de Tenketsu, puertas y caminos de chakra para crear y aprovechar chakra normalmente. Como un solo Tenketsu convierte sin ayuda las energías físicas y mentales del planeta en chakra para crear más Tenketsu para el usuario para acceder a ese mismo chakra desde... Bueno, en realidad no hace el chakra de la naturaleza, esas energías se combinan naturalmente y se pueden encontrar en cualquier lugar, aunque en mayores cantidades en lugares con más flora. Ese chakra de la naturaleza es mucho más potente que el nuestro, a la par o incluso superior al del Biju, y es más que suficiente para que el sello se extienda a través de alguien. Ahí es cuando comienza a diluirse haciéndolo más como el mío. Más o menos corrompe la energía, por lo que no es tan potente como el cuerpo del usuario. En realidad, el que crea cualquier cantidad de chakra adicional es para su beneficio. El hecho de que se reduzca por la conversión no niega el hecho de que sigue siendo más potente que el chakra normal y normalmente no debería estar disponible para ellos. Eso sonó muy bien, en realidad. Un segundo sistema de chakra, aunque sea temporal, le permitiría hacer uso de técnicas más costosas y actuar sin preocuparse demasiado por conservar sus reservas. Abrió muchas más posibilidades. Pero cuando algo sonaba tan bien, tenía que haber inconvenientes y no solo las bajas tasas iniciales de supervivencia. ¿Qué tiene de malo, entonces? ¿Cuál es el costo? La conversión no es perfecta y al cambiar el chakra de la naturaleza para parecerse al mío, se crea un desequilibrio de mis energías físicas y mentales. El aspecto físico se agota por completo en el proceso, lo que ayuda a ajustar el cuerpo a mi presencia en caso de que alguna vez necesite usarlos como mi próximo recipiente, pero las energías mentales restantes se derraman en el sistema natural del usuario y terminan contaminando el chakra que producen. Cuanto más sucede esto, más energías mentales permanecen dentro de ellos, incluso cuando los 10 no-Jun está inactivo, y más sus propias energías mentales comienzan a parecerse a las mías. Hay una correlación directa entre esas energías y la mente de uno y la calle va en ambos sentidos. Eso tenía sentido, también explicaba por qué todas las mujeres que Naruto conoció que tenían, o habían tenido, las Ten-no-Huin poseían personalidades tan similares. El chakra, al ser más potente, también causa algún daño en el cuerpo del usuario. En pequeñas dosis, puede pasar por dolor y agotamiento, pero usarlo durante demasiado tiempo puede destruir los músculos porque los corroe y porque los empuja. Más allá de sus límites. ¿Más allá de sus límites? Orochimaru aún no había tocado ese aspecto. Ah, sí. Mientras que los pseudo Tenketsu convierten el chakra y trabajan para lograr lo mismo, en realidad no están conectados por un sistema de chakra, por lo que el chakra resultante se filtra en el cuerpo del usuario como si estuviera mejorando físicamente con él. Es no controlado por el usuario, por lo que continúa sin límite. Por lo general, estaría demasiado distraído por una batalla como para pensar en ello, pero cuando observamos los resultados, no es agradable. Un sujeto de prueba licuó el 57% de su masa muscular y el chakra de Ten-no-Huin atravesó su piel en varios lugares. Murió después de 3 semanas a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Sin duda, esos esfuerzos se debieron a que Orochimaru quería poder estudiar más a fondo los resultados, pero dejando de lado el razonamiento cuando dijo los mejores esfuerzos, lo dijo en serio.
El hecho de que aún terminara muriendo hablaba de lo peligroso que podría ser jugar con los humanos de chakra que los humanos no estaban realmente diseñados para manejar. Pero si el sello ya diluyó el chakra, ¿no podrían hacer eso más? ¿Hay alguna manera de corromper el chakra de la naturaleza hasta el punto en que no sea más potente que el chakra normal? Incluso cuando preguntó, Naruto se dio cuenta de que si de alguna manera pudieran hacerlo aún menos potente de lo que debería ser chakra, sería mucho más fácil de controlar para las técnicas delicadas que brindan más reservas sin sacrificar la delicadeza. Fue un usuario de Genjutsu y los sueños húmedos de un ninja médico se hicieron realidad. Si fuera posible. ¿Hay alguna manera? Orochimaru repitió con el ceño fruncido pensativo. Sí, debería haberlo. No encontré ninguno durante mi investigación. En parte porque no había sido el foco. El impulso de chakra más fuerte es lo que les dio a los usuarios de Tenno-Huin su ventaja, aunque ahora podía ver los beneficios de una variante más suave. Esa había sido una oportunidad desperdiciada. Los ojos negros continuaron contemplando la gloria de Sealkeper. Pero eso podría no ser más un problema. Sabía cómo había hecho la conversión inicial, Sealkeper podría replicarla y modificarla al grado que Naruto deseaba. Fue desafortunado que Sealkeper en realidad no creara sellos y simplemente convirtiera las funciones de los que ya existían. Habría aprendido mucho al ver lo que se le ocurrió para lograr una conversión más perfecta de naturaleza a chakra humano. Naruto garabateó algo en una hoja de papel en blanco. Orochimaru no necesitaba mirar para saber que era una lista de todas las cosas que necesitarían resolver para que todo funcionara correctamente. Iba a ser impresionantemente largo para cuando terminaran, estaba seguro. Una conversión más completa eliminará sus inconvenientes, por lo que no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Mencionaste que Tenno-Jun se activa durante períodos de mucho estrés, ¿no? Naruto frunció el ceño al pensar antes de corregirse. No, dijiste que era demasiado difícil juzgar los niveles de estrés del usuario, el desencadenante era la ira para hacerlo más confiable. Naturalmente, uno estaría enojado durante el combate, si no por el oponente, entonces por el hecho de que estás perdiendo. Eso suponiendo que se enojaran por perder y tuvieran una respuesta de lucha en lugar de huida. La mayoría de los shinobi estaban inclinados, y condicionados, a pelear, pero también estaban muy interesados en preservar sus propias vidas. Tendría que haber una cierta cantidad de agresión en el usuario para garantizar que la ira fuera un desencadenante viable. ¿Tenno-Huin aumentó la agresión? No recuerdo bien. Orochimaru todavía estaba sorprendido de haber recordado su conversación cuando se conocieron en persona y le tomó un segundo procesar la pregunta. Lo aumenta un poco, un efecto secundario del repentino subidón de poder. Los sentidos también se embotan un poco debido a la cantidad de chakra que atraviesa el cuerpo del usuario. No ayuda que tengas que estar enojado para activarlo, tu mentalidad ya está preparado para más agresiones. Sí, eso parecía encajar hasta donde Naruto podía decir. Sin embargo, ahora que estaba pensando en ello, no había mencionado que la aplicación del Tenno-Huin se debió a la creación de una segunda red de chakras. La aplicación de Tenno-Huin, ¿qué es exactamente lo que la hace tan peligrosa? La reunión inicial de Nature Chakra, sin duda. Fue la respuesta inmediata de Orochimaru. Tiene una tendencia a salir mal y comenzar mutaciones dentro del cuerpo, específicamente con la red de chakra de uno, que en la mayoría de los casos son fatales. Después de eso, un problema importante es la primera activación, en la que se crea el Tenketsu temporal. La propagación del sello marca su ubicación, pero el chakra de la naturaleza primero quema un camino básico a través del cuerpo que las siguientes activaciones usarán para propagarse más fácilmente. No está conectado, pero técnicamente todavía hay caminos. Sí. No hay conexión, pero elimina cualquier obstáculo. Si el camino que elige atraviesa algo vital, existe una alta probabilidad de, nuevamente, daño fatal. El patrón que toma es a menudo aleatorio, aunque notará en los usuarios sobrevivientes que es bastante similar, eso es porque esos patrones lograron evitar matarlos. ¿Y la segunda etapa? Sé que hay un estado más allá del normal Tenno-Huin. La segunda etapa garantiza la muerte del usuario porque requiere que muera y luego sea resucitado con lo que es casi puro Nature Chakra. Esta falla y arranque condiciona mejor su cuerpo para resistir una cantidad mucho mayor de Nature Chakra que también causará mutaciones que son más beneficioso que peligroso. Es esencialmente un renacimiento y los resultados, bueno, dudaría en considerarlos humanos. Oh. Eso llamó la atención de Naruto. Orochimaru era un nombre sinónimo de experimentación humana, en realidad había un punto en el que no llamaría a los resultados humanos.
Son, en su mayoría, todavía humanos, no me malinterpretes. Pero también son más y menos. Orochimaru frunció el ceño, tratando de encontrar una buena manera de transmitir esta idea. Los humanos no están diseñados para manejar el chakra de la naturaleza, aunque pueden con suficiente disciplina y entrenamiento. Las mutaciones que obligan a sus cuerpos a manejarlo los eleva por encima de los humanos en ese sentido, pero también les hace adquirir rasgos adicionales. Estos son, como dije, generalmente es un beneficio para el usuario de alguna manera, especialmente en combate, pero así como en la primera etapa donde mis energías mentales se desangran, las energías mentales del planeta se desangran hacia el usuario en la etapa 2. Para ser completamente honesto, nadie sabe exactamente cómo funciona Nature Chakra, todo es conjetura y filosofía en este momento. Naruto asintió en acuerdo. Había estado tratando de averiguar cómo diablos el planeta podría tener energías mentales. Primero sospechó de las facultades mentales combinadas de los animales, pero recordó que también tenían su propio chakra, por lo que ya lo mezclaron con su energía física. A menos que alguien quisiera decirle que las plantas tenían energía mental de alguna manera. Esa es la única solución real que pudo encontrar, aunque dejó la pregunta de cómo las plantas lo manejaron. Pero lo que hacemos, ¿sabes?, continuó Orochimaru. Es que los usuarios de la etapa 2 suelen adoptar ambos rasgos y la mentalidad de cierto siempre, por supuesto, obtenemos aquellos cuyos rasgos están más en línea con la superstición y los mitos. Kaguya fue un excelente ejemplo de eso, ganando cuernos demoníacos y no mucho más, aunque Orochimaru se había preguntado si se suponía que era una especie de toro. Los dioses sabían que era lo suficientemente terca. En ocasiones también. En todos los casos, el usuario es más propenso a seguir el instinto que la lógica. Bueno en una pelea, no tan bueno para el pensamiento crítico. Tampoco se mezcla bien con la agresión. Todos esos eran problemas con el chakra de la naturaleza hasta ahora, notó Naruto. Algo que ni siquiera necesitaba necesariamente para satisfacer sus propósitos. Hizo un recordatorio para ver si había alguna manera de hacerlo más seguro en caso de que alguna vez quisiera una segunda etapa para el sello, pero por ahora un nivel 1 modificado ya tenía el potencial para sortear sus limitaciones actuales. ¿Hay algo que haga que el nivel 2 sea necesario o uno podría quedarse con el Tenno-Juin inicial para siempre? Solo la tensión del chakra de la naturaleza. Es beneficioso pasar al nivel 2 porque deja de hacer tanto daño al cuerpo. Sin embargo, si vamos a eliminar ese elemento por completo, entonces no creo que un segundo estado sería necesario. Orochimaru hizo una pausa, al darse cuenta repentinamente. Mencionaste que podría compensar algunas áreas con las que estabas teniendo problemas, pero nunca explicaste qué estaba pasando. ¿Qué estamos haciendo que hagan los Tenno-Juin? Chakra. Necesito más chakra. Un caso importante de abstinencia de chakra hace unos años hizo un número en mi sistema. Ha sido bastante limitado desde que sanó, lo que ha afectado severamente mi capacidad de usar cualquier cosa con requisitos serios de chakra. Solo hay un poco mucho que puedo hacer sin jutsu. Maito Gai se las había arreglado para construirse alrededor del taijutsu, pero Naruto no tenía esa cantidad de tiempo para dedicar a llevar su cuerpo a tal punto. Preferiría repartir el tiempo que tenía en todas las disciplinas de Shinobi para tener siempre algo a lo que recurrir. Siempre fue una buena idea tener al menos habilidades pasables en todas las áreas, aunque inevitablemente tendrías una habilidad superior. La especialización era el camino a seguir, simplemente no podías descuidar al resto de ellos. No es que haya tenido una cantidad significativa de tiempo para dedicarse a desarrollar sus propias habilidades últimamente. Con suerte, la reestructuración de Hanabi le daría más tiempo para volver al estilo de vida Shinobi. Así que solo tenemos que centrarnos en dibujar en Natural Chakra y convertirlo en algo menos peligroso. Eso fue mucho más fácil, aunque sospechaba que Naruto también querría que Chakra entrara en su sistema de chakras como algo normal en lugar de potencialmente desperdiciarlo al inundar su cuerpo sin dirección. Incluso entonces, era más fácil que rehacer todo el sello y tendría la ventaja de eliminar muchos de los determinantes. También eliminaría cualquier tentación futura que Orochimaru pudiera tener de tomar el cuerpo de Naruto para sí mismo. Pensó que sería capaz de controlarse a sí mismo, pero más vale prevenir que lamentar. Sí, eso es lo que busco. Perfecto, sé cómo empezar. A pesar de que el propósito de esto era devolverle a Naruto todas sus capacidades de chakra, era obvio ver que Orochimaru era el más ansioso de los dos. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que tuvo un proyecto como este. ¿Lo tienes?, preguntó Mei, yendo directo al grano.
Aku ni siquiera había entrado en la habitación y su expresión poco impresionada hablaba de cuánto lo apreciaba. Lo siento, lo siento. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Tuviste la oportunidad de ver a tu amiguito? Podría decirse que ese era un tema de discusión peor para tener en presencia de Mei, y Aku no perdió el tiempo arrojando el archivo deseado en el escritorio del Mizukage. Sabía que probablemente ese era el punto, pero solo Mei hablando de Naruto habría sido lo suficientemente malo. Eso no decía nada de Zabuza, que estaba apoyado contra la pared y mirando el archivo con la misma curiosidad que Mei. Ao también estaba en la habitación, pero probablemente era el único allí al que no podía importarle menos Aku y cualquier relación que pudiera tener o no. Estuvo bien, lo hice, su madre es una mujer encantadora. Aku respondió suavemente. Ahí está su expediente. A pesar de la forma en que hablaba, también tenía una gran curiosidad por saber si este Naruto era realmente Tsukuyomi y tomó su propia posición justo frente al escritorio de Mei para poder inclinarse y ver cuándo se abría. Las uñas pintadas rompieron el sello del archivo y con poca ceremonia se reveló el contenido. Allí, en la primera página, había una foto de un joven pelirrojo con piel pálida y ojos morados que casi brillaban con el flash de la cámara que había usado. Hizo una figura llamativa y Aku pudo ver de inmediato el parecido con Kushina y Naruto. Si tuviera que adivinar, Naruto se parecía a su padre y a este Naruto de Kushina. Entonces, este era de hecho el hermano de Naruto, un genin anteriormente asociado con el clan Uzumaki, pero ¿era él? Solo tomó una mirada a la cara de Mei para obtener su respuesta, pero el nombre que se deslizó de los labios pintados de rojo solo lo confirmó. ¿Tsukuyomi? Capítulo 118, un Tsukuyomi, publicación para usuarios. 2020, 05-25. Un tenso silencio cayó tan pronto como esa palabra salió de los labios de Mai. Los otros ocupantes de la habitación compartieron miradas mientras Tsukage continuaba mirando la foto de un joven de Konoha. Sus ojos miraron brevemente hacia el lado de la imagen y soltó una risita sin humor. Ni siquiera tiene 16 años todavía. El pelo rojo se sacudió con la cabeza. Y él es un genin, un maldito genin. Zabuza se encogió de hombros y en un esfuerzo por calmar a la mujer ofreció la poca sabiduría que tenía de sobra. ¿Tenía, qué, 7 años cuando maté a esa clase de graduación de la academia? Preguntó. La edad no debería tener nada que ver con eso. Demonios, él es del mismo pueblo que hace ataque Kakashi y Uchiha Itachi, no puedo decir que esté tan sorprendido. Ao asintió con la cabeza para mostrar su acuerdo. Exactamente. Somos shinobi, comenzamos jóvenes. Aku, por otro lado, siguió más de cerca los pensamientos que pasaban por la cabeza de Mei. Empezando, sí. El contador de Aku comenzó. Pero Tsukuyomi está lejos de ser solo un comienzo. Conquistó un país, luchó contra 2 shinobi de rango S a la vez y mató a Yagura. También agregó su propia percepción al otro detalle que Mei había mencionado. Dudo que hubiera tenido tiempo para ganar su rango de Chunin y liderar a los lobos. Según el tamaño de su archivo, no parece que haya realizado muchas misiones. Mei ni siquiera se había dado cuenta de eso todavía y con una repentina curiosidad hojeó más en el archivo. Mitarashi Anko, ella frunció el ceño. Cada misión aquí incluye un Tokubetsu Jounin, incluso cuando fue asignado a un equipo genin. Eso fue extraño pero no lo que llamó la atención de Zabuzas. ¿Cuándo fue asignado?, preguntó el hombre. ¿Me estás diciendo que se graduó y no fue colocado en un equipo? Parecía una pérdida de potencial para Zabuza, aunque podría ser un poco parcial. ¿Cuánto iban a aprender los otros genin si él estaba allí superando todo? Bueno, tal vez no. Dudaba que el chico hubiera sido capaz de defenderse de los rangos S cuando era nuevo en la academia. Aún así, tanta habilidad no apareció mágicamente en, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Año y medio como máximo? Ese tipo de potencial era un poco desconcertante, incluso para él. Estaba en las reservas, confirmó Mei. Y parece que esta Mitarashi Anko se encariñó con él. Sus informes son positivamente brillantes. Entonces tendría sentido que él fuera más avanzado que... Ao fue interrumpido y los otros dos se preguntaron si Mei sabía que el hombre había estado hablando o si se había acostumbrado tanto a ignorar lo que ahora lo hacía instintivamente. Más que un simple brillo. Una ligera capa de rosa tiñó sus mejillas. Algunos de los comentarios que dejó aquí son, menos que profesionales. Oh. Zabuza se inclinó para ver mejor y su hija lo empujó rápidamente. Mei estaba leyendo y era bien conocida su afición por los chismes jugosos. Esto no era exactamente lo mismo, pero Aku no tenía ningún deseo de arrastrar a su padre a la enfermería cuando él mismo inevitablemente tomó el archivo.
Por supuesto, tan pronto como Zabuza estuvo fuera del camino, Aku se inclinó para ver lo que había escrito. ¿Fingieron ser amantes? ¿Compartieron una cama? ¿Se bañaron en un arroyo cercano? Aku continuó escaneando los informes, su propio sonrojo se hizo notar mientras murmuraba sus hallazgos. Ao parecía haberse ahogado con un limón entero cuando escuchó lo que los dos habían hecho durante las misiones. No solo el hecho de que lo hicieran era totalmente inapropiado, sino que el hecho de que hubiera sido un Tokubetsu Jounin y un Genin lo era aún más. Zabuza solo dejó escapar un silbido impresionado. Supongo que tuvo un comienzo temprano en más cosas de las que nos habíamos dado cuenta. Su observación fue recibida con 3 miradas no impresionadas a las que solo pudo ofrecer un encogimiento de hombros impotente. ¿Qué? Tengo razón, ¿no? Eso parece. Mei aceptó a regañadientes mientras terminaba de hojear los informes. Realmente no había mucho allí, pero todo indicaba que alguien era demasiado competente para ser un genio. Aku probablemente tenía razón acerca de que estaba más concentrado en su papel como Tsukuyomi que en hacer misiones, aunque sin duda también se debió en parte a que no tenía un equipo con el que realizar misiones regulares. Probablemente no habría tenido un equipo para los exámenes de Chunin en primer lugar y había pocas posibilidades de una promoción de campo después de menos de una docena de misiones, incluso si los informes lo elogiaban. Tampoco era solo este Anko en ese sentido. El Kopinin Atake Kakashi tampoco tuvo más que elogios para el joven que eclipsó por completo a sus compañeros en el reportaje. De hecho, aparte de una sola mención de ambos y el hecho de que sus nombres estaban en la parte superior del informe como parte de Konoha C07, no había nada sobre ellos. Algo extraño estaba pasando allí, pero realmente no era asunto de ellos en este momento. Lo importante era el hecho de que Tsukuyomi ahora tenía un nombre. Naruto, la palabra se sintió extraña en su lengua y pensó que no era adecuada para el hermoso joven que la miraba desde la primera plana. Sin apellido. Ella murmuró. Aku, ¿sabes lo que pasó entre él y su familia? Incluso mientras preguntaba, volvió a hojear el archivo en busca de alguna pista que pudiera haber pasado por alto. La última Yuki respondió cuando encontró una sola carta del Tribunal de Bomberos Imperial de Inokuni dirigida a la oficina del Hokage. Traté de no entrometerme demasiado cuando me quedé con el Uzumaki y realmente no surgió. Esperaba obtener permiso para informar al menos a Naruto si resultaba ser él y luego preguntar. No sé cómo. Kusina-san lo aceptará, así que no quería dar la noticia sin consultar primero con Naruto. Eso es pensar bien, estuvo de acuerdo Mei. Pero pase lo que pase, ellos no fueron los que lo echaron al menos. Ella agitó el papel a través de su escritorio. Esta es una carta del Tribunal de Bomberos Imperial que informa a las oficinas del Hokage que recibieron y reconocieron la renuncia de un Uzumaki Naruto al reclamo del nombre Uzumaki por su solicitud. No dice por qué, pero es evidente que los dejó. Aku frunció el ceño ante eso. Naruto había mencionado que extrañaba a su hermano antes y era obvio por su estadía con Uzumaki que Kusina estaba profundamente preocupada por algo. Si tenía que apostar, tenía algo que ver con el ex Uzumaki. Pero, ¿qué lo había hecho cortar sus lazos con una familia que obviamente todavía se preocupaba profundamente por él? Tendría que preguntarle a Naruto cuándo la volvería a ver o, si eso no era posible, al menos incluirlo en una carta. De todos modos, necesitaría saber qué se había descubierto aquí hoy. O, al menos, confirmado hoy. Está bien que le cuente a Naruto sobre su identidad, ¿verdad? Mei hizo un gesto desdeñoso a la pregunta de Aku. Está bien, no tengo ningún uso para mantenerlo en secreto. En todo caso, tal vez el conocimiento del mundo podría retrasarlo un poco. Le escribiré al Hokage al respecto de inmediato. Eso fue bueno porque Aku tenía la intención de enviarle una carta a Naruto al respecto de todos modos. Si alguien merecía saberlo era ella. Solo esperaba que no le causara mucha angustia, le gustaba bastante el Uzumaki. Naruto y Orochimaru habían terminado trabajando hasta altas horas de la noche para cubrir todas las funciones que iban a necesitar que realizara el nuego Tenno-Juin. Brevemente habían discutido la posibilidad de cambiarle el nombre, pero habían decidido que era mejor dejarlo hasta que lograran crear el sello con éxito. Debido a lo tarde, o temprano, si quería ser técnico, se levantaron, no fue una sorpresa que cuando los lobos pidieron a Nami que llegaran al amanecer, su señor estaba profundamente dormido. Solo lo habían perdido por 10 minutos, pero nadie decidió decirles eso. El consenso general era que era bueno que no hubieran llegado antes porque entonces él habría estado despierto más tiempo clasificándolos.
No, en lugar de eso, se les informó que Tsukuyomi estaba descansando y se dedicaron a hacer lo que pudieron para relevar a otros lobos que estaban de servicio. Iban a estar despiertos hasta que pudieran informar a Tsukuyomi de todos modos, mientras tanto podrían ser útiles. Cuando estuviera listo para ellos, ellos estarían presentes. También estaría presente una carta del comandante Sai, colocada cuidadosamente sobre su escritorio. Tenía la intención de enviarlo de todos modos, por lo que la solicitud de lobos de Nami había sido una oportunidad conveniente para hacerlo. Probablemente debería haberlo enviado mucho antes, como antes de tomar la decisión él mismo, pero ¿qué es lo que dijeron? ¿Es mejor pedir perdón que permiso? Algo como eso. Además, a él no le importaría demasiado, ¿verdad? La luz del sol podría irse a la mierda, pensó Naruto irritado mientras sus ojos eran asaltados por la luz del cuerpo celeste. Era demasiado temprano para levantarse. Una mirada al reloj sí demostró que estaba equivocado. Era demasiado tarde para estar dormido. Con un gemido casi lamentable seguido inmediatamente por un gemido de disgusto, se levantó de las sábanas y se sentó. Era bien pasado el mediodía en este punto, mucho más tarde de lo que cualquiera de sus lobos debería haberle permitido dormir. Tenía trabajo que hacer, maldita sea. Tanto el de Mai como su nuevo proyecto con Orochimaru. ¿Cómo se suponía que iba a progresar si lo dejaban dormir todo el día? No fue culpa de ellos, por supuesto, y él realmente no los culpó, pero deseaba que lo hubieran despertado más temprano en caso de que quisiera más tiempo en su día para poder trabajar lo suficiente como para irse a la cama. A una hora decente esta noche, en cambio, parecía que volvería a levantarse tarde y su reloj interno estaría sesgado por un tiempo todavía a menos que hiciera algo para solucionarlo de inmediato. Como quedarse despierto hasta mañana por la noche e irse a la cama con normalidad. Probablemente sea mejor quitarlo del camino lo antes posible antes de que simplemente se convierta en un hábito. No importaba mucho como Tsukuyomi, pero técnicamente todavía era parte de una célula Genin, incluso si se había saltado los entrenamientos y Kakashi no había mencionado ninguna misión últimamente. Cuando llegó a Chunin, suponiendo que lograra comenzar a dedicar suficiente tiempo a su carrera shinobi para hacerlo, podía tener el horario de sueño que quisiera, pero las células Genin eran un poco más uniformes y dóciles para facilitarles el estilo de vida shinobi antes de que terminaran ahogándose en ella. Lo último que querían era que un equipo de Konoha Genin participara en los exámenes de Chunin solo para recordar que no habían visto la luz del día desde su graduación de la academia. Eso tendía a ser una desventaja bastante grande cuando los exámenes de Chunin eran sobre espectáculo y, por lo tanto, se realizaban a la luz para que la audiencia y los jueces los vieran. Tener a tu equipo cegado por el sol de la tarde resultó en una actuación bastante pobre. Un poco más consciente de su entorno, se obligó a levantarse de la cama por completo, la separación era casi dolorosa para su cuerpo cansado, y se dirigió directamente a su armario en busca de algo para ponerse. Le gustaría una ducha antes de comenzar el día, pero no solo le faltaba tiempo, sino que sabía que una ducha caliente probablemente lo volvería a dormir y realmente no tenía ganas de siquiera considerar la idea de una ducha fría. Sí haría maravillas para despertarlo. Simplemente no sonaba muy agradable en este momento. Por supuesto, esa es la parte que aseguraría que estuviera despierto, pero si saltearse la ducha por completo evitaría que se relajara demasiado y evitaría el chorro de agua fría, que era lo suficientemente bueno por ahora. Tomaría uno después de revisar el trabajo de Mai y antes de regresar al Tenno-Huin. Debería estar más despierto entonces. Él esperó. Naruto salió a trompicones de su habitación camino a su oficina solo para ser detenido por Wolves, quienes parecían más que aliviados de verlo. También parecían tan cansados como él se sentía, incluso con las máscaras debidamente puestas. Le tomó un momento a su cerebro ponerse al día con sus ojos y darse cuenta de que algunos de estos lobos no habían estado aquí cuando se retiró a sus aposentos. Le tomó otro para hacer la conexión y darse cuenta de que los lobos que envió a Nami habían llegado. Los ojos morados se abrieron brevemente con conciencia mientras procesaba eso. Estás aquí. Era una declaración, más para solidificarlo para él que para confirmarlo, pero uno de los lobos habló de todos modos. Sí, Tsukuyomi-sama. Llegamos al amanecer. Dio un paso adelante desde la pared que él mismo había colocado, sin duda para saber cuándo Naruto finalmente logró arrastrarse y enfrentar el día, y dio un saludo nítido de Konoha. Naruto escuchó las palabras, juró que lo hizo, pero incluso entonces les tomó un largo segundo registrarlas correctamente. ¿Cuánto tiempo has estado despierto, niño?
Si llegaban de madrugada estaba dispuesto a apostar que habían viajado toda la noche y con el tiempo que había dormido eso había vuelto a ser casi todo el día. Los ojos morados se entrecerraron ante el lobo antes de que pudiera hablar, desafiándolo a mentir. «Oh, solo tengo 19 años, Tsukuyomi-sama. Me despertaron justo antes de que nos fuéramos». Cambió su peso nerviosamente antes de continuar. Kitsu y Hux se acercan a los 36. Idiotas. Naruto hizo un gesto brusco y desdeñoso por el pasillo. En realidad, no sabía dónde estaban el resto de los lobos, pero entendió la idea bastante bien. Ve a buscar a todos los que Sai me envió y llévate tus culos a la cama. ¿Qué diablos los había poseído para llegar y luego no descansar? Ignoró descaradamente el hecho de que probablemente habían aprendido ese rasgo de sí mismo. Pero, Tsukuyomi-sama, no tenía una tarea para, ahora no dejó absolutamente ningún lugar para la discusión y el lobo se apresuró a obedecer. Con una sacudida de su cabeza ahora mucho más clara, Naruto continuó hacia su oficina. ¿Cómo diablos se suponía que iban a evitar que él tomara decisiones estúpidas si estaban empezando a emular las suyas? Necesitaba que pasaran más tiempo con Amaterasu. O tal vez el tiempo de entrenamiento para roles administrativos con Hanabi les recordaría que él era el único al que se le permitía descuidar temporalmente su salud por el bien de los lobos. En realidad, tal vez deberían seguir así. Luego, cuando Mai comenzó a reprenderlos por decisiones estúpidas, la lección podría ser un poco mejor. Por supuesto, probablemente también los regañarían por ser un mal ejemplo, pero si eso evitaba que fueran estúpidos, podría valer la pena. Sin embargo, primero probarían la ruta a Navi. A pesar de lo adorable que era Mai cuando le fruncía el ceño, no tenía ningún deseo real de hacerla enojar. Ya tenía suficiente con lo que lidiar sin que él añadiera su estupidez obstinada y la de sus hijos. Un ojo morado se abrió para mirar los pisos de madera de la habitación de Naruto. Orochimaru había estado consciente durante más de una hora cuando su príncipe regresó al mundo de la vigilia y se quedó quieto durante varios minutos después de que un Tsukuyomi recién vestido se tambaleó en el pasillo. No era lo que Orochimaru hubiera preferido, pero desafortunadamente dormir en el piso al lado de la cama de Naruto era lo más cercano a compartir la cama que iba a poder disfrutar mientras estuviera en este cuerpo. Incluso entonces, había una razón por la que esperó a que Naruto se fuera antes de moverse. Era mejor pedir perdón que permiso y todo eso. Si Naruto no sabía que estaba durmiendo al lado de la cama, Naruto no podría decirle que no lo hiciera. También significaba que Naruto no podía simplemente suspirar y levantar las sábanas para que Orochimaru pudiera unirse a él, pero el sabio serpiente estaba razonablemente seguro de que eso no iba a suceder. ¿El cuerpo que tenía antes del que Naruto había conocido? Posiblemente. ¿El cuerpo de un ex compañero de clase? Probablemente un poco más de lo que le importaría al precio joven. A pesar de lo tentado que estaba Orochimaru de ir a por ello y ver cómo iban las cosas, el riesgo simplemente no valía la pena estar separado aún más de su príncipe. Si no podía estar en la misma cama, al menos estaría en la misma habitación, maldita sea. Orochimaru se levantó del suelo con un gemido seguido rápidamente por una serie de insatisfactorios chasquidos en la espalda. El cuerpo podría haber sido joven, pero el suelo era el suelo. Se tomó un momento para apoyarse en la cama de Naruto, y estuvo más que un poco tentado de meterse en ella por un momento, y sus ojos inevitablemente se encontraron mirando con curiosidad el armario de Naruto. Se había ido sin cerrarlo y, aunque no tenía mucha variedad, los atuendos que estaban allí eran claramente de Naruto. O Tsukuyomi. La misma cosa. Orochimaru podría no estar dispuesto a arriesgarse a perder la oportunidad de dormir cerca de su príncipe, pero aquí había un riesgo que podía tomar. No había empacado exactamente ropa, después de todo, y su cuerpo actual probablemente estaba cerca del de Naruto. Con una sonrisa que muchos pensaron que Anko había originado, se coló en el armario para elegir algo para ponerse. Si a Naruto no le gustaba, tendría que ir a comprar su propia ropa normal a una de las tiendas, por lo que necesitaba hacer que esta primera elección valiera la pena porque es posible que no tenga la oportunidad de usar la ropa de su príncipe nuevamente. Sabía exactamente qué ponerse. Su oficina no estaba vacía cuando llegó, una mujer joven sentada en una de las sillas frente a su escritorio con una pila de papeles. No parecía estar haciendo mucho y parecía más que un poco distraída. Naruto pensó que tenía una idea bastante buena de por qué, algo que se confirmó tan pronto como el joven Hyuga se dio cuenta de su presencia. Ah. Hanabi saltó de su silla, girando para mirarlo. Había sorpresa allí, pero sobre todo una excitación ansiosa. Naruto ni, llegaron mis lobos. Ella anunció.
Era obvio que la única razón por la que aún no había comenzado a enseñarles su nuevo sistema era porque aún no les había informado que Hanabi sería su superior directo. Tenía la sensación de que ella ya había intentado empezar antes y se le había negado rotundamente. En lo que respecta a los lobos en su conjunto, ella era solo una invitada de Tsukuyomi que se encontraba en el apartamento para mantenerla a salvo de los antiguos miembros de la rama de su clan. Y en caso de que algo sucediera con Hinata y necesitara un reclamo sobre el clan Hyuga, pero eso no era algo que se mencionara abiertamente, incluso en las grietas más profundas de la guarida en gran parte abandonada. Lo han hecho, asintió. Esta mañana temprano, por lo que entiendo. ¿Puedo empezar a entrenarlos? Estuvo muy cerca de rebotar con la energía que llenaba su pequeña forma. No sabía por qué el trabajo administrativo la tenía tan emocionada, pero no iba a mirarle los dientes a un caballo regalado. Tal vez era más la falta de organización que odiaba aquí, así que era la oportunidad de deshacerse de eso y no el hecho de que tenía que reorganizar todo. Eso tenía un poco más de sentido para él, pero quién sabe cuál fue la verdadera respuesta. Los Hyuga eran un grupo extraño. Están teniendo un descanso muy necesario. Él la derribó de inmediato, al menos por el día. Pueden comenzar a ayudarte con parte del trabajo de Mai mañana. La decepción fue claramente visible a pesar de sus intentos de mantener una cara neutral. Oh, bueno, supongo que tendré las cosas listas para mañana entonces. Recogiendo la pila de papeles, los metió en su pecho y se dirigió a la puerta solo para ser detenida por una mano en su hombro. Los ojos blancos miraron hacia arriba para encontrarse con un violeta penetrante. Si van a estar con usted en la mañana, tal vez sería mejor para usted repasar el nuevo sistema conmigo por completo para que no haya conflictos con el papeleo de mañana. Él ya había comenzado a hacer cambios menores en su trabajo en preparación para la transición completa, pero ella aún no le había explicado completamente su nuevo sistema. Como él dijo, las cosas irían mucho mejor si todos los que trabajan juntos estuvieran en sintonía, pero también le daría a Hanabi la oportunidad de compartir sus ideas con alguien. Eso, sintió Naruto, era probablemente algo que la joven necesitaba desesperadamente en este momento. Ella no tenía exactamente muchos con quienes interactuar aquí en el departamento, al menos de su edad o similar a ella, y aunque a veces él estaba tentado de permitirle visitar a Hinata, hacer que la viera la población de Konoha generaría más preguntas que se preocupaba por tratar. Quizás la próxima vez que Hinata viniera de visita dejaría que los dos pasaran un tiempo juntos. Eso parecía algo razonable, pensó, especialmente si iban a hacer la transición a una nueva base en el futuro. Por otra parte, algunos podrían considerar cruel darles la oportunidad de volver a conectarse sabiendo que pronto se separarían nuevamente. Sin embargo, con lo mal que había juzgado las opiniones previas de sí mismo y de su casa, realmente no podía decidirse a preocuparse tanto por lo que la gente pensara de él. Todo lo que importaba eran los resultados e incluso si la felicidad fuera solo temporal, probablemente les haría bien a ambas hermanas. Más allá de quererlas a ambas, desde un punto de vista práctico, también tenía sentido mantener a las hermanas animadas mientras trabajaban para él. Ambos jugaron papeles bastante importantes, después de todo. Ese sí. Su rostro se iluminó de inmediato ante la perspectiva de explicar completamente el sistema en el que había estado trabajando para los lobos. No era lo mismo que dar el primer paso hacia la transición real, pero era mucho mejor que sentarse en su habitación o en la oficina de Mai deseando que el reloj pasara más rápido para poder hacerlo. Tampoco podía haber ningún inconveniente en que Naruto hiciera su papeleo de una manera más adecuada. Cuanto antes cortaran esa parte del capullo, mejor para ella. Ven, puedes explicarlo mientras empiezo a hacer mi trabajo. Debería estar acercándose al final de su día de trabajo, no comenzando. Iba a ser una noche larga. Aún se estaban descargando suministros del barco, pero eso no había impedido que Kirigakure Shinobi comenzara a trabajar en los refugios básicos. Ya habían estado revisando los escombros del viejo Kirigakure en busca de cualquier cosa que pudiera ser remotamente utilizable. Trozos de hormigón, piedra, vigas de madera y chatarra de metal se habían extraído y organizado en montones toscos para reutilizarlos y, lo que es más importante, liberar espacio para construir nuevos edificios una vez que tuvieran lo que necesitaban. Todos los árboles en las áreas que rodeaban a Kirigakure habían sido removidos por completo para que pudieran ser descortezados y usados para el bien de Kirigakure. Desafortunadamente, eso significaba principalmente proporcionar calor y algo para cocinar la poca comida que habían logrado recolectar para su gente hambrienta. Un desperdicio de esos árboles, tal vez, pero no tenían muchas opciones.
Sin embargo, ahora que Konoha había enviado material más refinado, podían comenzar a hacer algunos progresos reales. No eran estructuras permanentes de ninguna manera, más una tienda de campaña enmarcada que nada, pero permitiría a los residentes de Kirigakure escapar de los pocos edificios superpoblados que existían actualmente, y los refugios eran mucho mejores que las tiendas de campaña improvisadas que habían aparecido alrededor de la torre Mizukage cuando esos edificios habían llegado a su límite absoluto. Ninguno demasiado rápido, también. Lo último que necesitaba Kirigakure era algún tipo de enfermedad que se propagara cuando toda su población estuviera apiñada en poco más que una cuadra de la ciudad. Eso sin duda habría significado la perdición de Kirigakure. La comida también fue más que bienvenida del recipiente Inokuni, y otros shinobi ya se habían puesto a distribuirla lo mejor que podían. Su sistema tenía mucho espacio para el refinamiento, pero con una ciudad entera para alimentar iba a ser difícil asegurar que todos obtuvieran una parte justa y que aquellos que más lo necesitaban lo recibieran primero. Después de uno mismo y su familia, la persona promedio se preocupa muy poco por los demás. Aún así, hicieron lo mejor que pudieron para ver a todos alimentados, lo que tenía a la ciudad de mejor humor de lo que había estado en semanas. Estaban muy lejos de ser lo que habían sido antes del reinado de Yagura, pero con suficiente trabajo duro eventualmente llegarían allí. Aunque probablemente serían años. Muchos, muchos años. Mei vio todo esto desde la ventana de su oficina, más que agradecida por la ayuda de Konoha, incluso si estaba bajo la expectativa de que Kirigakure los apoyaría si Iwakumo intentaban oponerse a su influencia global en rápida expansión. Independientemente de su razonamiento, los suministros de Konoha serían lo que mantendría viva a su gente. Si eso significaba que tenían que apoyar al que actualmente era el país más grande del mundo, que así fuera, había peores aliados que tener. Otro grupo de sus shinobi se abrió paso a través de calles llenas de escombros para dejar todo lo que habían podido llevar en un claro designado. Con fines defensivos, Kirigakure se había construido originalmente sin acceso al mar, y eso fue en detrimento de ellos esta vez. Afortunadamente no estaban demasiado lejos de la costa, algo que había sido necesario cuando se construyó un pueblo tan apartado del resto del mundo. Tenían que conseguir sus suministros de alguna manera, y Mizunokuni no era un entorno que jugara bien con muchas de las cosas en las que habían llegado a depender a lo largo de los años. Por otro lado, era agradable y defendible, mucho más que lugares como Konoha. De hecho, Konoha e Iwa fueron probablemente los pueblos más abiertos a los que llegar. Parecía extraño, pero Konoha continuó erguida contra cualquier posible agresor. ¿Por qué Iwa había hecho algo similar? Fue un tema de mucho debate, pero siempre habría algunas teorías populares. Básicos como no haberlo planificado mejor o simplemente copiar el primero de los pueblos escondidos que se crearon, y posibilidades más complicadas como encontrarse con Konoha en terreno parejo como parte de su rivalidad. De alguna manera, Mei dudaba que tanto Konoha como Iwa se hubieran dejado encontrar fácilmente para que pudieran atacarse entre sí, pero eso no hacía que la teoría fuera menos popular. De alguna manera. Kirigakure, Kumo y Suna, por otro lado, habían tomado el concepto de aldea oculta y lo habían aplicado un poco más literalmente. Eran al menos un poco difíciles de alcanzar, incluso si en estos días las ubicaciones en sí eran bien conocidas. Casi todo el mundo. Bueno para el negocio shinobi, malo para casi todo lo demás. No había sido un gran problema cuando Kirigakure Shinobi tenía una gran demanda como asesinos y disuadía enormemente a la seguridad, y los ingresos adicionales compensaban con creces el tener que enviar y transportar la mayoría de las cosas que querían a la aldea, pero ahora que tenían se había retrasado tanto que iba a ser difícil volver. Namihime probablemente iba a ser una de sus mejores opciones, teniendo en cuenta que ya comerciaba mucho como la capital de Mizunokuni, pero luego necesitaban transportar esos bienes por todo Mizunokuni. Había contemplado hacer uso de un pueblo de pescadores cercano y su proximidad a Nami no Kuni antes, tal vez era hora de hacerlo. Yagura había controlado a Namihime ya que no había un daimyo adecuado, por lo que era probable que aún pudiera tener seguidores dentro de la ciudad. Tampoco tenía idea, y probablemente debería tener algunos espías para mantener un oído atento, quien terminaría tomando el puesto de daimyo ahora que Yagura se había ido. La familia del antiguo daimyo o uno de los partidarios supervivientes de Yagura era el resultado más probable. Independientemente, como no sabía quiénes serían o qué harían, tenía sentido tener la mayor independencia posible de Namihime. Por si acaso. Si eso significaba confiar en Konoha y obtener suministros a través del comercio con Nami no Kuni, que así sea, al menos eso proporcionaría a Kirigakure dos partes adicionales interesadas en su bienestar.
Por mucho que detestara absolutamente a los lobos, dudaba que actuaran contra un cliente. ¿Cliente? Absolutamente, lo habían probado con Gato y Yagura. Pero si eras un cliente, eras beneficioso para ellos y, por lo que ella podía decir, la casa de los lobos estaba dirigida en gran medida por lo que era mejor para ellos. Abrir el comercio con ellos a través de la gente de Nami y esa aldea de vikingos, todavía no sabía su nombre, sería una buena manera de protegerse indirectamente contra más problemas con los lobos en el futuro. También les daría entradas más fáciles si alguna vez necesitaran infiltrarse en Nami en la próxima década más o menos. Kirigakure podría no estar en posición de actuar contra ellos en este momento, pero nunca lo olvidarían y, algún día, podrían hacer algo. Sería mucho más satisfactorio si hicieran uso de Nami no Kuni para llegar a ese punto. Sea el que per. El que ata capítulo 118, ve desayuno. Capítulo 118, ve desayuno publicación para usuarios. 2020, 06-01 Mei-sama, ¿cómo querías informarle el Hokage sobre Tsukuyomi? Preguntó Aku desde la puerta, interrumpiendo los pensamientos de Mei mientras miraba la actividad que la nave de Inokuni había traído con sus suministros. Desde aquí arriba no era como hormigas pero estaba cerca. Esa fue una buena pregunta, en realidad. Su primer plan había sido simplemente enviarle una carta haciéndole saber que uno de sus shinobi era en realidad un daimyo, pero eso parecía faltar. Imagine proporcionar ese tipo de reclamo a través de una carta de todas las cosas. No solo era el tipo de información que no querías que no les llegara, sino cómo se suponía que iban a tomar en serio una carta como esa. Como mínimo, necesitaría que alguien de su gente le entregara algo. Por defecto, ese sería Aku. A veces, Mei se preguntaba si confiaba demasiado en la joven, también se preguntaba si era porque Aku era una de las únicas mujeres con las que Mei interactuaba regularmente o simplemente porque todos los demás eran tan inadecuados para las cosas que Mei necesitaba. La idea de que muy bien podría estar confiando demasiado en la última Yuki solo estaba respaldada por el hecho de que ya tenía planeada otra misión para la joven, por lo que tendría que retrasarla un poco y enviarla allí tan pronto como pudiera. Le había dado la noticia al Hokage. Al menos era comprensible, pensó. Aku era la hija, pero más importante para el argumento de Mei, su aprendiz. Había pasado su vida siendo entrenada por el demonio de la niebla oculta, sin duda uno de los luchadores más capaces bajo su mando en este momento. Aku también había aprendido qué no hacer de su padre, transfiriendo el dominio del hombre de matar en silencio a las sutilezas sociales de las que tanto carecía. Lo mejor de ambos mundos, sin duda. Aku fue su kunoichi más equilibrada tanto mentalmente como en combate. Algo raro en Kirigakure, especialmente después de que Yagura se había encargado de joderlo todo aún más. Tal vez Mei debería hacer que Zabuza tome otro aprendiz mientras tanto. La segunda tarea de Aku iba a ser bastante larga, por lo que podría ser bueno darle al hombre algo para ocupar la mayor parte de su atención en su ausencia. ¿Y quién sabía? Tal vez ese nuevo aprendiz también aprendería a reinar en Zabuza, eso sería infinitamente útil. Le gustaría saber a dónde había ido Kisame para poder ver si él estaría dispuesto a hacer lo mismo. Había estado dispuesto a ayudarlos durante la guerra civil antes de desaparecer durante su pelea con Tsukuyomi, pero no lo hizo. Ni siquiera tengo forma de saber si el hombre estaba vivo. La idea de que podría estar muerto era casi absurda, pero nadie había visto la piel o la escama del hombre desde ese día y Mei ya sabía que Tsukuyomi, Naruto, había estado reteniendo tanto a Kisame como a Zabuza. Cuando lo pensabas así, la idea de que él pudo haber matado a Kisame no estaba tan presente. Volviéndose desde la ventana, Mei le dio a Aku una sonrisa de disculpa. ¿Cómo suena otro viaje a Konoha? ¿Quieres que le diga? Me gustaría que al menos entregues una carta, aunque creo que es apropiado que devolvamos el archivo de Genin Uzumaki. Ya no tenemos más uso para él. Ah, por supuesto. No había mucho para lo que pudieran haberlo usado de todos modos si Aku fuera completamente honesto, no es como si hubiera suficiente allí para que hicieran algo a menos que fueran a comenzar a perseguir al equipo Genin de Tsukuyomi o aquellos a los que había ido en misiones. Con antes. En ambos casos se estarían moviendo directamente contra Konoha y la Casa de los Lobos. No podían permitirse eso, en lo más mínimo. ¿Ya escribiste tu carta? Los labios rojos se estiraron en un pequeño ceño fruncido. No, todavía no. Me ocuparé de eso mientras haces las maletas para tu viaje. ¿Puedes regresar en aproximadamente una hora? Por supuesto, Mei-sama. Aku fue a irse pero se detuvo cuando Mei recordó la misión que iba a tener después de esto. Oh, Aku. La joven se volvió hacia su nombre, alzando una ceja.
Sí, Mei-sama. Tenía una misión planeada para ti, voy a necesitar que te dirijas a Namime después de que hayas hablado con el Hokage. Aku entendió por qué de inmediato, pero verificó 2 veces por si acaso. Ojos y oídos, Mei-sama. Mei sonrió. Había una maldita razón por la que siempre se encontraba confiando en Aku. Sí, exactamente. Es posible que quieras contarle a Zabuza sobre esa misión, pero desaconsejaría la primera. No estaba planeando hacerlo, Mei-sama. Regresaré en una hora. Esa chica era un salvavidas, Mei tendría que encontrar la manera de agradecerle toda su ayuda un día de estos. Tal vez podría invitar a su amiga aquí a Kirigakure. Los ojos verdes volvieron a mirar por la ventana de su oficina, tomando nota de las grandes pilas de escombros que ni siquiera habían sido ordenados y que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No, incluso ignorando el hecho de que la amiga de Aku resultó ser la hermana biológica de Tsukuyomi, esta fue una impresión horrible para Kirigakure. No sería una gran recompensa para el último Yuki. Quizás solo unas vacaciones en Konoha. Una misión diplomática a largo plazo, tal vez. Ella ya estaba a mitad de camino. Con un suspiro, abandonó ese tren de pensamientos y su lugar cerca de la ventana para deslizarse en su silla y ponerse a trabajar. Tenía una carta bastante importante que escribir, una que esperaba no llegara a morderla en el trasero más tarde. La explicación de Hanabi tomó un poco más de una hora mientras Naruto la aplicaba al trabajo que esperaba pacientemente su atención. Cuando estuvo seguro de haber entendido y Hanabi estuvo satisfecha con la forma en que lo estaba llenando, ella se fue a prepararse para entrenar a los lobos por la mañana. Le llevaría un tiempo acostumbrarse, pero él ya podía ver los beneficios de su sistema incluso mientras trabajaba. Ofrecer su santuario entre los lobos cuando la conoció fue más que rentable. Por supuesto, tan pronto como ella se fue, él terminó su pila actual. Su primera y más simple sugerencia, de tener solo una cosa en su escritorio a la vez, había sido un cambio enorme en sí mismo. ¿Quién sabía que llenar su espacio de trabajo con todo el trabajo del día era perjudicial para hacerlo realidad? E inmediatamente dirigió su atención a la carta que había estado sobre la madera oscura desde su llegada. Solo había unas pocas personas a las que les había dado el sello de la Casa Imperial de los Lobos y tenía un buen presentimiento de que Mai no había sido quien envió la correspondencia oficial de sus vacaciones. ¿Una carta? Muy posiblemente. ¿Algo sellado como esto? No, eso sería ridículo. Y eso significaba Sai. Aunque Sai era la otra persona con el sello y manejaba a todos los lobos en Nami no Kuni, era raro verlo usando el sello. Normalmente, solo metía sus informes en la pila de informes del resto de los lobos y Naruto los leía como un resumen para el resto de ellos. Había funcionado hasta ahora y se preguntó brevemente si la necesidad de decoro de Hanabi ya se había extendido a Nami no Kuni. Eso o Sai realmente la había jodido y recurrió a las formalidades para ser lo más correcto posible. Si ya había cometido un error, generalmente era recomendable evitar cometer otros, por lo que tendría sentido. Sai sabiendo que había cometido ese tipo de error, por otro lado, no tenía mucho sentido a menos que alguien lo hubiera llevado a un lado para discutir sus finanzas. De nuevo. Por supuesto, esto también podría haber sido de Ana, simplemente tomando prestado el sello de Sai. Si quería comunicarse con él directamente, parecía el tipo de cosa que podría hacer. Normalmente, solo le pedía a Sai que incluyera algo con el suyo, pero si alguien iba a hacer las cosas correctamente en Nami no Kuni, sería la heredera Inuzuka. Supuso que en realidad nunca lo sabría si no abría la maldita cosa y la leía por sí mismo. Agarrando un pequeño cuchillo del cajón de su escritorio, abrió el sello del sobre de papel y sacó el pergamino del interior. Eso, tampoco era un pergamino normal. Naruto parpadeó sorprendido ante el pergamino, sin siquiera mirar las palabras. Había pedido un pergamino muy especial de la papelería oficial de los tribunales de bomberos imperiales que ya tenía su sello apenas visible en la página. Era muy oficial y lejos de ser barato, por lo que solo había pedido 5 páginas cada uno para aquellos con el Hitsui de la Casa de los Lobos. El hecho de que se usara uno para esta carta significaba que tenía que ser muy importante, de lo contrario, él personalmente haría un viaje a Nami no Kuni para patearle el trasero a Sai por desperdiciar material tan costoso en algo servil. Escaneó la página al principio, buscando la razón por la que se envió en primer lugar y sin preocuparse demasiado por los detalles hasta que se estableció. Y luego lo leyó. Y otra vez. Fue durante la tercera lectura de la carta que Naruto se vio obligado a admitir que de hecho estaba leyendo lo que pensaba que estaba leyendo. Con un movimiento de cabeza y una pequeña risa, volvió a doblar con cuidado el papel y lo metió en su sobre.
De ninguna manera era algo que debería haber usado ese papel, aunque admitiría que Sai había hecho un trabajo maravilloso al escribir algo que parecía oficial, pero supuso que podía pasarlo por alto por ahora. Seguiría regañando a Sai más tarde, pero todavía no valía la pena un viaje a Nami no Kuni. Miró el inocente sobre. Específicamente, no valía la pena un viaje a Anaime todavía. Naruto tuvo que preguntarse cómo había reaccionado Ana a la noticia y cómo se había enterado en primer lugar. Si tuviera que adivinar, diría probablemente de la misma manera que aprendió el resto de Nami no Kuni. Pobre chica. Tal vez él le enviaría una carta. Disculpándose por Sai pero felicitándola por tener una ciudad que lleva su nombre. Probablemente debería enviar un mensaje a Mai Itsume también, pero por lo que sabía, Sai ya lo había hecho. Incluso si no lo hubiera hecho, estaban de vacaciones. Podía ponerlos al corriente cuando regresaran si Sai, o Ana, supuso, no les había enviado una carta a alguno de ellos. Por supuesto, si se enteraba de que Sai no solo les había enviado cartas, sino que había usado más de este pergamino para ello, realmente iba a ir a Nami no Kuni de inmediato para decirle al joven lo que pensaba. La carta rápidamente se encontró deslizándose en el cajón de su escritorio y se inclinó para tomar la siguiente pila de trabajo cuidadosamente colocada al lado de su escritorio. Oyó que se abría la puerta y cuando se enderezó con su destino durante la siguiente hora, fue recibido por un sonriente Sasuke Maru, vestido con sus pieles favoritas. Había un plato en su mano derecha con lo que Naruto solo podía suponer que era algún tipo de desayuno. Verlo le recordó que no había comido desde almuerzo ayer. Eso sonaba bien. Había estado demasiado ocupado rehaciendo el Tenno-jun para cenar y se había ido a la cama temprano esta mañana. Eso, sin embargo, no era importante en este momento. Sabía que su propia piel era bastante pálida, ¿era eso lo que mostraba cuando usaba esa blusa de piel? Sabía que sus labios estaban frunciendo levemente el ceño mientras lo examinaba en otra persona. Tal vez ese no era el tipo de cosa que debería usar como daimyo. Como Naruto estaba bien, pero parecía completamente inapropiado para asuntos oficiales. Bueno saber. Veo que has encontrado mi armario. Comentó secamente. Orochimaru le dio una sonrisa un poco tímida en respuesta. Espero que no te importe demasiado, Naruto-kun. Agarré todo lo que tenía en el Tenno-jun y corrí aquí. No empaqué ropa para mí. No vio por qué no, otra hora no habría hecho mucha diferencia y no lo habría sabido. ¿Por qué alguien como Orochimaru se olvidaría de agarrar lo esencial? Parecía algo extraño, pero Naruto no podía negar que el hombre estaba tan concentrado en atender de inmediato la solicitud de su ahijado que los ignoró a favor de la conveniencia, sonaba como algo que el hombre haría. También era probable que se hubiera olvidado con la esperanza de usar la ropa de Naruto. Tampoco podía dejar de lado a Snake Sannin, aunque podía decir con confianza que estaría mucho más cómodo con el último cuerpo de Orochimaru vistiendo su ropa. Sin embargo, con todo el trabajo que tenía en ese momento, probablemente era mejor que no fuera así. Que así sea. Naruto colocó el trabajo en su escritorio y centró toda su atención en él. Puede haber estado entrando temprano en la noche, pero solo había estado despierto por poco más de una hora. En lo que a él respectaba, todavía era demasiado pronto para la excentricidad de Anko, lo que significaba que también era demasiado pronto para Orochimaru y Tayuya. Necesitaba otra hora y al menos 2 tazas de café antes de estar listo para lidiar con su marca particular de locura. No importaba lo atractivo que normalmente lo encontraba. Lidiar con eso proveniente del cuerpo de Sasuke solo lo hizo raro en ese frente, algo que esperaba que no lo mancillara de los demás. Le gustaba mucho, después de todo. Orochimaru frunció el ceño, lo que en realidad era más un puchero, algo que nunca pertenecía a la cara de Sasuke, ante la falta de una respuesta y se dirigió al escritorio donde se sentó en el borde, deslizando el plato en una mesa vacía. Parte del escritorio fuera del camino de Naruto y su trabajo como pudo. Au, no seas así, Naruto-kun. ¿No me veo bien? En tu último cuerpo, tal vez, Orochimaru. Su ceño se profundizó pero con un suspiro derrotado aceptó la respuesta. Su príncipe había dejado en claro que solo estaba interesado en las mujeres, era demasiado esperar que pudiera llamar su atención en este cuerpo también. Tal vez había una forma en que podía modificar este cuerpo para adaptarse a los gustos de Naruto mientras estaba en él. Él era Orochimaru, después de todo, ¿qué tan difícil podría ser convertir su cuerpo actual en una mujer? De hecho, si encontraba una buena manera de hacerlo, todos los cuerpos que tomara de ahora en adelante podrían ser deseables para su Crimson Prince. O, al menos, no se opondría tan firmemente a un poco más de afecto físico en ellos.
Ese podría ser un proyecto en el que trabajaría Orochimaru mientras Naruto estaba ocupado con su trabajo para los lobos y realmente no necesitaba que hiciera nada por los Tennojuin. Suponiendo que Naruto no solo le daría una lista de cosas para descubrir sobre su nuevo sello mientras estaba ocupado revisando los informes. Esa era ciertamente una posibilidad, aunque a Orochimaru no le importaría en lo más mínimo si eso significaba aliviar algunas de las cargas de Naruto o acelerar el proyecto para que su príncipe pudiera tener lo que quería antes. Sin duda, ambos darían como resultado un príncipe complacido, del que Orochimaru era bastante parcial. Por supuesto, si simplemente dejó a Orochimaru a su suerte, descubrir cómo modificar su cuerpo también debería complacer al príncipe. Tal vez no en este cuerpo incluso después del cambio solo por quien había sido una vez, pero definitivamente en cuerpos futuros. Si Orochimaru hiciera un muy buen trabajo, encontraría una manera de cambiar de un lado a otro a voluntad para que nunca importara qué cuerpo tomó. Eso sería bastante conveniente una vez que finalmente lograra obtener su inmortalidad y, si tuviera tanta suerte, obtener ese tipo de control sobre el cuerpo humano podría ser un buen paso para lograr ese objetivo. Bien, bien. Supongo que vas a ser así hasta que tengas senos otra vez, ¿no es así? Cuando su única respuesta fue una breve mirada poco impresionada antes de que Naruto volviera a su trabajo, Orochimaru siguió adelante. Te traje un poco de desayuno. Hizo un gesto hacia la fuente donde había 2 tazones rojos en marcado contraste con la plata brillante. Naruto ni siquiera se molestaría en preguntar de dónde había salido ese plato, no había visto ninguno la última vez que usó la cocina. Es cierto que eso fue hace algún tiempo, había estado demasiado ocupado para cocinar últimamente y sus lobos siempre estaban encantados de hacer todo lo posible por su padre de todos modos. Sería cruel robarles eso. Lo vi, gracias. No hizo ningún movimiento para reclamar un tazón para sí mismo, y continuó su trabajo de manera constante. El ceño fruncido que crecía en el rostro de Sasukemaru fue, afortunadamente, pasado por alto por completo por el joven daimyo. Vamos, Naruto-kun. Suplicó el hombre. No era tan extraño con el cuerpo más joven a menos que conocieras a Sasuke o supieras que la persona que lo habitaba tenía 50 y tantos años. ¿No te tomarías unos minutos para compartir un desayuno con tu padrino después de que se tomó la molestia de prepararlo para ti? Se va a enfriar. Los ojos morados se pusieron en blanco para observar los orbes negros del cuerpo de Sasuke, las cejas rojas casi los ocultaban de la vista. Después de unos segundos de mirar, dio un suspiro de exasperación y su silla se apartó del escritorio con un pequeño chirrido. Y pensar que una vez había tenido miedo de insultar accidentalmente a este Sannin. Muy bien, vamos a comer. Con un rápido sello manual, creó a su único Kage Bunshin, quien inmediatamente tomó su lugar y reanudó su trabajo. Probablemente terminaría arrepintiéndose de eso más tarde, pero todavía no se atrevía a preocuparse. Agarró el plato y salió de la habitación, seguido por un encantado Orochimaru. Su príncipe era un ahijado tan considerado. Ella todavía estaba allí, se dio cuenta Sai mientras continuaba con su trabajo. Estaba haciendo todo lo posible por no mirar, o al menos no hacerle saber si lo hacía, pero era realmente difícil ignorar a la deslumbrante heredera Inuzuka apoyada contra la pared de su oficina. Su oficina no era muy grande. En lo más mínimo. Lo que es peor es el hecho de que ella no le había dicho nada desde su anuncio. Un hombre tonto podría tomar eso como una buena señal, pero Sai no, él sabía que ella tenía que estar planeando algo. Simplemente no podía por su vida adivinar qué podría ser eso. Tal vez debería haberle dado al menos un poco de advertencia antes de aceptarlo. ¿O recibió una respuesta de Tsukuyomi aprobándolo para que no pudiera reprochárselo? A este ritmo, podría terminar siendo más seguro para él retirarse a Konoha por un tiempo, alegando que necesita discutir asuntos urgentes con Tsukuyomi personalmente. O unas vacaciones. Ahora sería un muy buen momento para uno de esos. O para él o para Ana. Mientras los mantuviera a los dos separados, eso sería lo suficientemente bueno para él. No, borra eso, definitivamente para Ana. Sería más difícil para ella estar enojada con él después de pasar una semana más o menos de vacaciones, especialmente si él era quien se las arreglaba y ella lo sabía. Eso fue casi como una disculpa, ¿verdad? Un problema repentino con ese plan se dio a conocer. No tenía a nadie que la reemplazara mientras ella no estaba y no había manera en el infierno de que pudiera manejar a Nami, específicamente a Anaime, de la forma en que lo hizo. Era una ciudad naviera, después de todo, un lugar con un enorme poder económico. La economía y Sai no se mezclaron. ¿Alguna vez?
Incluso él lo sabía, aunque se preguntaba por qué no le habían quitado sus responsabilidades financieras, ciertamente limitadas. Ya habían sido lo suficientemente inteligentes como para reducirlo, ¿cuánto más difícil sería simplemente eliminarlo de su escritorio por completo? O simplemente conseguirle un contador. ¿Los Wolves tenían contador? ¿Tenían tesorero? ¿Tenían un país? Seguramente ese era el tipo de cosas que necesitarían. Tal vez Ana tenía ese tipo de trabajo debajo de ella, lo que explicaría por qué su liderazgo de Mami no Kuni fue tan fácil. Él preguntaría pero, bueno, le dio otra mirada a ella. Sí, todavía mirando tan fuerte como antes, sí. Eso. Tal vez le preguntaría cuando estaba de mejor humor, ahora no parecía el mejor momento. Después de esas vacaciones, entonces. Necesitaba ponerse a trabajar para averiguarlo. Usar el Kage Bunshin, algo que había estado evitando en su mayoría desde que se recuperó de su viaje a Mizuno Kuni, le había permitido terminar su trabajo diario a una hora decente esa noche, incluso con un Orochimaru necesitado tratando de acaparar su atención. La incapacidad de hacer cualquier expresión física de su afecto obviamente estaba afectando, pero no se resolvería hasta su próximo cambio en 3 años. Naruto no estaba completamente seguro de poder lidiar con un padrino tan necesitado durante tanto tiempo, por lo que podría necesitar superar el hecho de que era el rostro de Uchiha Sasuke mirándolo con amor y brindarle las mismas oportunidades para ser física que les hizo a sus hijos. Compartir una cama con Sasuke como lo hacía con sus lobos iba a ser extraño, pero si resolvía un problema, no tenía muchas opciones. Solo tenía que asegurarse de que había otros lobos con ellos también. Hasta que Orochimaru volviera a ser mujer, no estaba dispuesto a estar solo en la cama con ellos. Compartir con una de las otras chicas probablemente también era algo cruel, por lo que tendría que mantenerlo en manos de Wolves, su relación no se había desviado de padre e hijo. Al menos mientras Orochimaru estuviera presente, aunque tenía la sensación de que podría ser mucho más en el futuro previsible. No solo estaba ayudando con Tenno-Huin, sino que era obvio que había dejado Otogakure sin pensarlo 2 veces para unirse a Naruto. Si el hombre se sentía tan cómodo dejando su aldea en manos de otros, probablemente Guren, si Naruto tenía que adivinar, entonces probablemente no tendría ningún tipo de prisa por regresar. Pero al emplear su Kage Bunshin pudo terminar su trabajo el mismo día. Puede haber sido solo por una cuestión de minutos, pero eso fue mucho, mucho mejor de lo que esperaba. También le permitió levantarse casi al mismo tiempo que la gente normal, incluso con el cansancio de utilizar el Kage Bunshin. Todavía estaba cansado y deseaba mucho volver a meterse en la cama, pero sabía que si lo hacía continuaría perpetuando un horario de sueño menos que deseable. También se perdería la oportunidad de ver a Hanabi hacerse cargo de su nuevo equipo, aunque tenía la sensación de que si él hubiera terminado durmiendo más tiempo, ella habría sido tan audaz como para despertarlo, aunque solo fuera para darles a esos lobos sus nuevos pedidos. Ella se estaba relajando cada vez más en su nueva posición, y él no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Probablemente era lo mejor, en realidad, ella era la asistente de Mai y tendría que acostumbrarse a ejercer su nueva autoridad. Supuso que eso también significaba acostumbrarse a salirse con la suya cuando se trataba de él, lo cual era un hecho honesto para todos sus lobos, pero se aplicaba especialmente a los de arriba. Toleró mucho más a Mai Sai que a cualquiera de los otros lobos y permitió que Ganju hiciera más simplemente porque era obvio que uno de los hermanos lo respaldaba. No habría tenido el descaro de su primer proyecto sin permiso y todos desde entonces solo lo habían hecho más atrevido. Algo así como Hanabi, ahora que lo pensaba. Probablemente debería dejar de permitirse ser tan laxo con los que estaban bajo su mando, pero incluso como ejército, ellos eran su familia primero. No pudo evitar complacerlos. Katsuri, bueno, probablemente permitiría más de ella que de los otros altos capitanes como Keigo, pero eso era por otras razones. Tal vez un poco parcial e injusto con los demás, pero así fue simplemente. Por mucho que afirmen lo contrario, los padres todavía tenían sus favoritos, especialmente cuando tenías varias docenas de hijos. Pero dejando de lado los asuntos familiares, el Kage Bunshin y la oportunidad de dormir unas cuantas horas fueron lo que ahora le permitió pararse frente a su escritorio, una fila de lobos recién nacidos de Nami no Kuni de pie en atención relajada frente a él y a Navi. Se esforzó mucho por no mostrar lo ansiosa y emocionada que estaba por esto en el lado derecho de su escritorio. Buenos días, casi los llamó niños pero rápidamente recordó que Navi estaba presente. Todavía no había tenido tiempo de decírselo, lo haría en algún momento después de que ella terminara con los Wolves. Probablemente no perturbaría demasiado su sistema. Él esperó.
Estoy seguro de que todos tienen curiosidad sobre por qué han sido convocados desde Anaime. Iba a tratar de referirse a la ciudad tanto como fuera posible en lugar del campo solo para acostumbrarse al nuevo nombre. Al ritmo que iban las cosas, era probable que la ciudad abarcara la mayor parte del país en poco tiempo, por lo que más o menos reemplazaría a Nami no Kuni del vocabulario de sí por completo fuera de las aplicaciones formales. Sin embargo, de Daim Anaime no sonaba tan mal, como que salió de la lengua. Tendría eso en mente, puede terminar cambiando el nombre del país para que coincida una vez que la ciudad haya crecido lo suficiente. Naruto se tomó un momento para volverse hacia Hanabi, haciéndole un gesto con el brazo derecho mientras ella se enderezaba aún más en un esfuerzo por transmitir un aire de corrección. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con Hyuga Hanabi, anteriormente invitada de la Casa de los Lobos. Recientemente fue ascendida al puesto de asistente personal de Mai y ya ha estado trabajando arduamente revisando muchos de nuestros sistemas para disminuir la carga de trabajo de Mai. Yoi Tsukuyomi. El brazo de sí cayó. Estás aquí porque ella requiere que un equipo se haga cargo de las tareas administrativas de la Casa de los Lobos e implemente completamente este sistema. Responderás directamente a ella hasta que Tsukuyomi o yo te indiquemos lo contrario. ¿Alguna pregunta? No, Naruto-sama. Acoro los lobos. Le dieron a Hanabi algunas miradas inquisitivas, pero se guardaron los comentarios que tenían. Si tenían alguna pregunta, podrían estar reteniéndolas debido a su presencia, lo cual tendría sentido. Es mejor no enfadar a tu jefe antes de presentarte. Muy bien. Naruto asintió satisfecho antes de encontrarse con los ojos de los lobos uno a la vez con una mirada penetrante. Si surge alguna pregunta, siéntete libre de verme para aclararla. Eso es todo, te dejaré con tu nueva supervisora y los deberes que tiene para ti. ¿Hanabi? Sí, gracias Naruto-sama. Hanabi dio un paso adelante hasta que estuvo a la altura de él. Nos mudaremos a la oficina de Mai para repasar lo que te pediré que hagas para que Naruto-sama pueda continuar usando la suya sin interrupción. Empieza a dirigirte allí y me reuniré contigo en un momento. ¡Ay, Hanabi-sama! La saludaron, pero inmediatamente se volvieron hacia Naruto con mucho más entusiasmo. Naruto-sama. Les hizo un gesto con la cabeza para excusarlos de su presencia y permitirles cumplir con sus órdenes. Giraron sobre sus talones para mirar hacia la puerta en sincronía y salieron de la habitación. Cuando los pasos se desvanecieron lo suficiente por el pasillo, los hombros de Hanabi se relajaron y soltó un pequeño suspiro. Así, ella parecía un poco nerviosa, lo que pensó que era comprensible. Estaba a punto de tomar el mando de un equipo mucho mayor que ella ejerciendo la autoridad de las figuras más altas de la Casa Imperial de los Lobos. Eso fue bastante más de lo que sus lecciones para hacerse cargo del clan Hyuga la habían preparado. Lo harás bien, Hanabi. Tengo fe en ti. Puso una reconfortante, al menos eso esperaba, mano en su hombro y le dio un suave apretón, ganándose una pequeña sonrisa de la joven. Gracias, Naruto-ni. Inclinándose, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y le dio un apretón. No te decepcionaré, lo prometo. Dudo que puedas. Ahora, creo que tienes un equipo esperándote. Muéstrales la capacidad que me has mostrado y hagamos lo mejor que podamos por la Casa de los Lobos. Lo haré. Ella le dio otro breve centro antes de centrarse con una fuerte exhalación y poner una cara seria. Tenía un equipo del que hacerse cargo y no estaba dispuesta a dejar que la fe que se le estaba demostrando se perdiera. Con pasos rápidos, salió de la oficina de Naruto para comenzar su trabajo. Y ahora era el momento de que Naruto volviera a la suya. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.